Naruto la piedra angular del mundo 41-50. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. El viaje de Rin Uchiha hacia el norte resultó más difícil de lo previsto. Cuanto más al norte se dirigían, más accidentado se volvía el terreno, más escasa la población, y el aire se impregnaba de un aura de agreste y desolación completamente diferente a la del bosque de la muerte. Se acercaban a la frontera de la Tierra del Rayo, donde el clima era riguroso y el entorno de Chakra, agitado y turbulento. Siguiendo las vagas instrucciones de la inteligencia, atravesó con dificultad vastas montañas y densos bosques, confiando en la aguda percepción de su Sharingan de los rastros de chakra para buscar cualquier pista relacionada con la base secreta. Tras varios días, no encontró nada. En cambio, se topó con peligrosas bestias salvajes de invocación y extrañas trampas naturales en repetidas ocasiones, sufriendo varias heridas superficiales. Justo cuando estaba a punto de dudar de la exactitud de la inteligencia, llegó un punto de inflexión. Era una tarde sombría y lluviosa cuando Rin descansaba en una hondonada protegida de la montaña, comiendo raciones frías. De repente, una fluctuación muy tenue, basada en una frecuencia específica, emanó del pequeño talismán detector de chakra, fabricado especialmente por Oshigakure y escondido en su manga. Era una señal de alerta remota configurada por el Departamento de Inteligencia de la Aldea Oculta Estelar. Y se activó. Rin se animó y ocultó su aura de inmediato, trepando en silencio al árbol más antiguo y alto cercano, como un mapache. Su Sharingan se abrió lentamente bajo la lluvia, explorando la dirección de donde provenían las fluctuaciones. A varios kilómetros de distancia, al pie de lo que parecía una ladera común y corriente, varias figuras borrosas se movían con rapidez. Sus movimientos eran tan rápidos y sigilosos que serían casi indetectables sin la visión dinámica del Sharingan y la percepción del chakra. Más importante aún, Rin vio claramente un tatuaje familiar, retorcido y con forma de rama de árbol, que cruzaba la muñeca de uno de ellos al levantar la mano para formar un sello. Raíces. Rin sintió un escalofrío. Realmente estaban activos aquí. No se acercó precipitadamente, sino que observó con paciencia. Vio a los miembros de Raíz detenerse ante el acantilado. Uno de ellos sacó una ficha de forma extraña y la presionó contra la roca. Un tenue destello brilló, y la dura pared de roca se onduló como el agua, revelando una oscura abertura. ¿Una barrera espacial? ¿O una ilusión sofisticada? Rin se quedó atónito. Este método definitivamente no era común. Varios miembros del grupo Raíz desaparecieron rápidamente en la entrada de la cueva, y la pared de roca volvió inmediatamente a su estado original. Una base secreta. Realmente existe. Y parece estar conectada con raíces. Rin reprimió el impulso de seguirlo e investigar de inmediato. Sabía que, con su estado y fuerza actuales, aventurarse solo sería un suicidio. Necesitaba información más detallada. ¿Cómo se abría la entrada, la fuerza de los guardias y? Si Izuna estaba realmente dentro. Estuvo al acecho bajo la lluvia toda la noche, observando atentamente la pared de la montaña. Durante ese tiempo, dos grupos más entraron y salieron de forma similar. Un grupo escoltaba a varios ninjas atados cuyo chakra estaba sellado. A juzgar por su ropa, parecían miembros de un pequeño clan. Sus ojos estaban vacíos, como cadáveres andantes. ¿Están arrestando gente? Materiales. Interrogación de cierre. Rin recordó la palabra que el señor Yuan había mencionado, y un escalofrío le recorrió la espalda. Al amanecer, la lluvia amainó ligeramente. Rin decidió arriesgarse a acercarse para intentar registrar con mayor precisión las coordenadas de entrada y los cambios de turno de los guardias. Se movió por el bosque como una sombra, con su Sharingan funcionando a toda potencia, memorizando cada detalle. Sin embargo, justo cuando se dirigía a un matorral a menos de 500 metros del acantilado, sucedió algo inesperado. Zumbido. Una barrera sensorial invisible y poderosa recorrió instantáneamente el área donde se encontraba. Lo habían descubierto. Ataque enemigo. A las 3, arbustos. Un grito gélido llegó desde la pared de la montaña. En un instante, varias figuras aparecieron como fantasmas cerca de la pared de la montaña, flanqueándolo en abanico. Eran increíblemente rápidas y se coordinaban a la perfección, bloqueando al instante su principal ruta de escape. Rin se horrorizó al darse cuenta de que había subestimado el nivel de seguridad de la base.
Sin dudarlo, giró y se adentró a toda velocidad en las profundidades del denso bosque, disparando simultáneamente varios shurikens con etiquetas explosivas a sus perseguidores para intentar frenarlos. ¡Bum! ¡Bum! Se oyeron explosiones en el bosque y el humo llenó el aire. Pero los perseguidores eran claramente expertos, esquivando fácilmente la explosión y aumentando su velocidad en lugar de disminuirla. Sobre todo el líder, cuya figura acortó la distancia como si se teletransportara, con su kunai brillando con una luz fría, apuntando directamente a la espalda de Rin. Rin se vio obligada a darse la vuelta. Su Sharingan captó la trayectoria del movimiento del oponente, y su chakra del elemento rayo se condensó instantáneamente en su kunai para bloquearlo. Morder. El metal chocó, y Rin sintió una inmensa fuerza que lo atravesaba. Su brazo se entumeció y su sangre se llenó de sangre. La fuerza de su oponente superaba con creces la suya. ¿Sharingan? ¿Uchiha? El líder de los hombres vestidos de negro habló con voz ronca tras su máscara, con un matiz de sorpresa, pero sus ataques se volvieron aún más despiadados y astutos. Los demás perseguidores se acercaron rápidamente, desatando una andanada de ninjutsu y armas ocultas. Rin, confiando en la percepción de su Sharingan y su velocidad vertiginosa, luchó contra la embestida, encontrándose constantemente en situaciones peligrosas. Sus heridas se multiplicaron y su chakra se agotó rápidamente. No puedo quedarme atrapado aquí para morir. Rin apretó los dientes, con un brillo resuelto en los ojos. De repente, canalizó una enorme cantidad de chakra hacia sus piernas, y un relámpago brilló. Liberación de relámpago. Golpe de rayo. Su velocidad alcanzó su límite al instante, transformándose en un rayo en forma de Z, abriéndose paso con fuerza a través del cerco y huyendo desesperadamente hacia las profundidades del denso bosque sin mirar atrás. Este era su ninjutsu de escape más potente, que suponía una enorme carga para su chakra y su cuerpo. Los perseguidores que los seguían de cerca eran como una enfermedad persistente e intratable. Rin no sabía cuánto tiempo llevaba huyendo. Le ardían los pulmones, su chakra estaba casi agotado y su visión se nublaba. Solo sabía que tenía que recuperar la información. La ubicación de la base, la participación de Roth y los materiales capturados, finalmente, junto a un río caudaloso, tropezó y cayó pesadamente al suelo por el agotamiento y la pérdida de sangre. Su visión se oscureció y perdió el conocimiento. Antes de perder completamente el conocimiento, utilizó su última fuerza para aplastar el kunai especial que el señor Yuan le había dado, lo que selló su chakra. Pueblo oculto de las estrellas, puesto de mando. Gen, que estaba discutiendo despliegues defensivos con Kaguya Ao y Uzumaki Ayase, de repente sintió una sacudida en su corazón cuando una conexión fuerte y alarmante vino del lejano norte. Es Rin. Algo le pasó. Y usó su último recurso para salvar su vida. El rostro de Xuan se puso pálido al instante. Rin está en peligro mortal en el norte, dijo sucintamente a Ao y Ayase. Las expresiones de ambos cambiaron. Voy a salvarlo. Kaguya Kam se levantó de inmediato, y una espada de hueso surgió de su codo, exudando una intención asesina. No. Objetó Xuan de inmediato. El otro bando podría tener una emboscada, o podría ser una táctica de distracción. Eres el guerrero más fuerte de la aldea. No puedes irte fácilmente. Tomó una decisión rápida. Ayase, activa de inmediato la barrera de alerta temprana de área amplia y ponte en alerta máxima. Ao, tú tomarás el mando y te encargarás de cualquier posible ataque. Enviaré 3 escuadrones de élite, cada uno liderado por uno de mis clones de sombra, con los talismanes curativos y suministros de combate de mayor nivel, para buscar y rescatar en la dirección donde Rin envió la última señal. Esta es actualmente la opción más segura. Si bien los clones de sombra no son tan poderosos como el cuerpo principal, son suficientes para manejar la mayoría de las situaciones y pueden transmitir información en tiempo real. Mientras tanto, el cuerpo principal permanece en la aldea para enfrentar cualquier posible ataque. Sí. Los dos aceptaron la orden y se pusieron manos a la obra inmediatamente. Xuan creó rápidamente un clon de sombra con el 30% del chakra de su cuerpo original y la mayor parte de su experiencia de combate, entregando las órdenes y los suministros. Sin mediar palabra, el clon de sombra lideró 3 escuadrones preestablecidos, saliendo de la aldea como flechas y dirigiéndose directamente al norte. Mientras miraba hacia donde había desaparecido el clon de sombra, a Xuan se le encogió el corazón. Rin era un subordinado importante y un fiel seguidor de sus ideales. No podía ser lastimado en absoluto. Sin embargo, las desgracias nunca llegan solas.
Menos de 2 horas después de que los clones de sombra se pusieran en marcha, la amplia barrera de alerta temprana que rodeaba Oshigakure de repente emitió una aguda alarma, indicando el nivel más alto de intrusión. En la mesa de arena del puesto de mando, puntos rojos que representaban al enemigo aparecieron simultáneamente desde el este, el oeste y el sur, como fantasmas, en total, nada menos que 100. Además, su velocidad de movimiento era extremadamente rápida, lo que indicaba claramente que eran tropas de élite. Vinieron después de todo. Aprovechando la situación de Rin y la distracción de la aldea, lanzaron un ataque a gran escala. Todo el personal. Nivel 1 de preparación para el combate. Ataquen al enemigo. La gélida voz de Kaguya Sora resonó por toda la aldea a través de la barrera amplificada. La aldea de la estrella oculta, una ciudad de esperanza que surgió en medio del caos, finalmente ha enfrentado su mayor y más severa prueba desde su fundación. En este momento, las llamas de la guerra se encienden en los cielos sobre la aldea de la estrella oculta. Xuan se encontraba en el centro de comando, con su ojo de deducción operando a máxima potencia, su fría mirada recorriendo los puntos rojos que surgían como una marea en la mesa de arena. Vamos, déjame ver de qué eres capaz, que te atreves a meterte con mi aldea oculta de las estrellas. El penetrante zumbido de la barrera de advertencia de área amplia, como el cuerno de la muerte, rompió al instante la tranquilidad de Oshigakure. Sobre la mesa de arena, puntos rojos que representaban al enemigo avanzaban como una marea embravecida desde 3 direcciones. A 35 millas al este, más de 60 personas, moviéndose a una velocidad extremadamente rápida, sus reacciones de chakra son mixtas. Se sospecha que son la fuerza principal. A 28 millas al oeste, unas 30 personas, muy ocultas, con chakra frío, consideradas élites de la raíz. Al sur, a 60 kilómetros de distancia, hay más de 40 personas. Su formación es dispersa, pero sus reacciones individuales no son débiles. Deberían ser ninjas errantes y ninjas rebeldes contratados. La información llegaba al puesto de mando como copos de nieve, y la voz de Yamanaka, el jefe de inteligencia, era más pesada que nunca. Xuan se encontraba frente a la mesa de arena, con su ojo cálculo operando a una velocidad sin precedentes, y su fría mirada recorriendo todo el campo de batalla. Las intenciones tácticas del enemigo eran claras. Un ataque en 3 frentes. Un asalto frontal, para atraer a su fuerza principal, tropas de élite infiltrándose, oeste, para sembrar el caos, y una fuerza de flanqueo para contener, sur. Una táctica clásica, pero ejecutada por tropas de élite, su poder no debe subestimarse. Transmitan la orden. La voz de Xuan, tranquila y firme, suprimió al instante el leve pánico en el puesto de mando. En el lado este, el primer y segundo batallón de combate se apoyarán en trampas y fortificaciones preestablecidas para lanzar un ataque escalonado, centrándose en el retraso y el desgaste. No se permiten avances precipitados. Cam, tú supervisarás personalmente el lado este. En momentos críticos, eres libre de actuar como creas conveniente. Al oeste, la facción raíz destaca en sigilo y asesinato, representando la mayor amenaza. Háyase, activa todas las barreras anti-sigilo preconfiguradas y activa las trampas. Todas las unidades de guardia, avancen y cooperen con el tercer batallón de combate, realizando operaciones de contrainfiltración en escuadrones para mantenerlos fuera del área central. Acaba con cualquier objetivo sospechoso sin piedad. Al sur, el enemigo está relativamente disperso. El 4 Batallón de Combate, en coordinación con el personal de apoyo de los departamentos de construcción e investigación, realizará emboscadas aprovechando el terreno favorable. Concéntrense en el ninjutsu de largo alcance y las etiquetas explosivas, evitando el combate cuerpo a cuerpo. Adentro, todo el personal no combatiente, diríjase inmediatamente al refugio subterráneo. Equipos médicos, instalen puestos de socorro temporales en cada punto defensivo. Comunicaciones, mantengan contacto con el equipo de búsqueda del norte. Infórmenos de inmediato si hay alguna novedad sobre Rin. Las órdenes fueron claras y precisas, como si infundieran alma a esta gigantesca máquina de guerra. Toda la aldea de la estrella oculta entró en acción al instante. Los ninjas se apresuraron a sus puestos y los civiles evacuaron ordenadamente bajo su dirección, creando una atmósfera tensa de fatalidad inminente. Campo de batalla del este. Kaguya-Kam se encontraba en la primera línea de un montículo de tierra, observando el polvo que se elevaba del bosque lejano y sintiendo las docenas de chakras, mezclados pero poderosos, que se acercaban rápidamente. Se lamió los labios ligeramente agrietados. Sus ojos ardían de emoción en lugar de miedo. Primera ola, fuego. Ordenó fríamente.
Los ninjas ocultos, que estaban al acecho, formaron simultáneamente sellos manuales. Liberación de la tierra. Río de flujo de la tierra. Lanzamiento de fuego. Bala de llamas de dragón de fuego. Liberación de viento. Gran avance. El ninjutsu combinado arrasó la vanguardia enemiga como un desastre natural. La tierra se agitó, las llamas rugieron y un vendaval amplificó el ataque. La docena de enemigos en la vanguardia fueron engullidos al instante, sus gritos ahogados por el rugido del ninjutsu. Sin embargo, los enemigos restantes se dispersaron inmediatamente, usando hábilmente el terreno para su beneficio, mientras varios ninjutsu caían sobre las defensas de la aldea estelar. Liberación de agua. Bala de dragón de agua. Escape del rayo, paseo por la tierra. Herramienta, kunai explosivo. La batalla se intensificó al instante. Kaguya rugió, desatando todo el poder de su Shikotsunyaku, pulso óseo cadáver, arremetiendo contra las filas enemigas como una parca blanca. Cuchillas de hueso surcaron el aire, salpicando sangre por doquier, deteniendo con fuerza la embestida más feroz del enemigo. Los ninjas de Oshigakure, apoyándose en sus fortificaciones, trabajaron en grupos de 3, cooperando a la perfección y demostrando las técnicas de trabajo en equipo enseñadas por Gen, manteniendo a raya a una fuerza enemiga varias veces mayor. El campo de batalla occidental. Aquí es mucho más tranquilo, pero mucho más peligroso. Ayase Uzumaki se encontraba en el centro del control de la barrera, con las manos apoyadas en la enorme bola de cristal y finas gotas de sudor formándose en su frente. Podía ver docenas de chakras fríos y venenosos intentando sortear o atravesar las capas de barreras y trampas que había dispuesto de una forma extremadamente extraña. A las 3 en punto, se activó la niebla corroedora de huesos, apuntando a 3 personas, y la operación se vio obstaculizada. A las 9 en punto, en la zona de la cadena de etiquetas explosivas, un objetivo se abre paso a gran velocidad. Se detectó resistencia mágica de ilusión de alta intensidad en el borde de la barrera del corredor fantasma al oeste. Ella transmitía continuamente información a Uchiha Rin, quien estaba a cargo de la defensa occidental, su lugarteniente actuaba en su ausencia, y a las tropas de vigilancia. Los ninjas de Oshigakure, como perros de caza, se enzarzaron en un brutal juego de escondite y contraasesinato con los miembros de la raíz entre las complejas barreras y callejones. Choques breves e intensos, el entrechocar de las herramientas ninja y gemidos ahogados resonaban intermitentemente, cada uno indicando una lucha de vida o muerte. Un miembro de Root, usando sus excepcionales habilidades de sigilo, atravesó las defensas externas y se infiltró sigilosamente en la zona cercana al Departamento de Investigación y Desarrollo. Justo cuando se reveló, preparándose para desatar algún tipo de ninjutsu destructivo a gran escala, incontables cadenas de runas doradas se iluminaron repentinamente bajo sus pies. Bloqueo de diamante, atadura. Ayase Uzumaki, quien había estado al acecho, había creado un clon de sombra para supervisar la situación, emitió un grito agudo. 2 sólidas cadenas doradas, como si estuvieran vivas, ataron instantáneamente al miembro de la raíz como si fuera una bola de masa, y la poderosa fuerza selladora extinguió directamente el flujo de chakra dentro de su cuerpo. Limpia esto. El clon de sombra de Ayase dio la orden sin expresión antes de desaparecer. Inmediatamente, miembros de las fuerzas de seguridad se adelantaron y se llevaron al enemigo incapacitado. El campo de batalla del sur. La batalla aquí fue aún más caótica. Los ninjas errantes y los ninjas rebeldes carecían de un mando unificado y luchaban de forma independiente, pero no debía subestimarse su fuerza individual. Abrieron paso como langostas por las defensas de la aldea estelar. Escape de la tierra, muro de flujo de tierra. Escape de agua, muro de formación de agua. Los ninjas defensivos de Oshigakure levantaban constantemente muros para bloquear los ataques a distancia del enemigo. Mientras tanto, los ninjas ofensivos aprovechaban las oportunidades para usar técnicas precisas de liberación de viento y liberación de fuego para eliminar a sus objetivos. Apunta al que está usando liberación relámpago. Interrúmpelo. Cuidado con el flanco. Se acerca un enemigo. Los corpulentos hombres del departamento de construcción incluso blandían martillos gigantes especialmente diseñados, grabados con runas pesadas, para aplastar a los enemigos que intentaban acercarse. Mientras tanto, el personal de I+D lanzó diversas herramientas ninja extrañas, como balas de telaraña altamente pegajosas y perdigones de niebla que desprendían un humo penetrante, interrumpiendo eficazmente el ritmo ofensivo del enemigo. Dentro del puesto de mando, Xuan se mantuvo firme como una roca, con su ojo de deducción analizando la situación de los 3 campos de batalla.
Aunque la ofensiva enemiga era feroz, la aldea Xinjiang estaba bien preparada y, aprovechando la ventaja de su terreno y sus barreras, estabilizó temporalmente su posición. Sin embargo, frunció aún más el ceño. El análisis sugería que la intensidad del ataque enemigo parecía algo menor de lo esperado, sobre todo la fuerza principal en el flanco este. Aunque numerosa, su estrategia ofensiva y su ímpetu desesperado no se parecían a los de la verdadera élite. Parecía más bien una finta. ¿Una táctica de distracción? ¿Cuál es su verdadero objetivo? La alarma resonó en la mente de Xuan. Volvió a centrar sus sentidos en el oeste, en los miembros de la raíz que se movían como sombras. Sus rutas parecían caóticas, pero vagamente, todos parecían girar en una misma dirección. El tranquilo valle tras la aldea, un lugar aún inexplorado y dedicado principalmente al cultivo de hierbas. ¿Qué hay? Además de los campos de hierbas medicinales, solo hay una de las entradas al refugio subterráneo primitivo, Y. Cerca de la montaña, el almacén de grano de la aldea oculta de las estrellas y un punto de reserva para datos de investigación importantes. Una finta. Su objetivo es nuestra logística y nuestra futura base. Xuan lo comprendió al instante. Un asalto frontal y una infiltración por el flanco eran señuelos. El verdadero propósito de la raíz era destruir el potencial bélico de la aldea de la estrella oculta, o apoderarse de datos de investigación que les interesaban. Hállase. Gen transmitió inmediatamente vía chakra. Envía de inmediato a la mitad del escuadrón de la barrera a reforzar la barrera alrededor del valle medicinal en la montaña trasera. Especialmente las entradas al granero y al repositorio de datos. Ordena a la guardia que envíe 2 escuadrones a reforzar la montaña trasera inmediatamente. Entendido. La voz de Ayase tenía un tono de cansancio, pero seguía firme. Apenas se dio la orden cuando la puerta del puesto de mando se abrió de golpe, y un miembro de la unidad de guardia, cubierto de sangre y casi sin chakra, entró tambaleándose, siseando. Señor Oshikage. Se ha descubierto una gran cantidad de etiquetas explosivas en la montaña trasera, Y. Hay extrañas fluctuaciones de barrera. Nuestros hombres están a punto de derrumbarse. En realidad. Un destello frío brilló en los ojos de Xuan. El enemigo había llegado a una zona tan crucial. Cam. El este es tu responsabilidad. Debes defenderlo. Xuan envió su última orden a Wei Yekan desde la distancia, y luego desapareció del puesto de mando en un instante. Él debe ir a la montaña de atrás. Ese lugar no debe perderse. La batalla por la defensa de la aldea Xinjiang ha entrado en su fase más brutal y crucial. La verdadera clave de la victoria no reside en el campo de batalla principal, sino en el aparentemente tranquilo valle de hierbas en las montañas traseras. ¿Llegará Xuan a tiempo para frustrar el golpe fatal de la raíz? La figura de Xuan se movía como una ráfaga de viento que atravesaba el espacio, recorriendo la mayor parte de la aldea a pasos agigantados, a toda velocidad hacia el valle de la medicina, en las montañas traseras. Su ojo de deducción proyectó con claridad la escena lejana. La antes tranquila entrada al valle ahora estaba envuelta en humo y caos. Varios guardias de la aldea oculta de las estrellas yacían en el suelo, sin que se supiera su paradero. Una docena de miembros de la organización Raíz, vestidos de negro y con máscaras inquietantes, luchaban ferozmente contra los guardias restantes. Más lejos, los débiles sonidos de violentas explosiones y fluctuaciones de chakra resonaban desde el interior del valle, indicando claramente que los enemigos habían traspasado el perímetro exterior y estaban sembrando el caos en el interior. Una furia escalofriante invadió el pecho de Xuan. Este lugar no solo era un depósito de suministros, sino también el último refugio para muchos aldeanos no combatientes, y la esperanza para el futuro desarrollo de la aldea Xinjiang. Quítate de mi camino. La voz de Xuan Ren llegó antes que él. Sus manos formaron sellos al instante, y una enorme cantidad de chakra estalló como un volcán. Escape del viento, bala continua de jade al vacío. Varios cañones de aire comprimido impactaron como meteoritos en la zona más densamente poblada de los miembros de Root. La violenta fuerza desgarradora destrozó instantáneamente a 2 enemigos que no pudieron esquivar a tiempo, y el resto también se apresuró a evitar el ataque, que fue detenido. Aprovechando la oportunidad, Xuan apareció en la entrada del valle como si se hubiera teletransportado, recorriendo con su fría mirada el campo de batalla. Los guardias se sintieron muy animados al ver llegar a Xinjiang en persona. Señor Sombra Estelar. ¿Cuál es la situación ahí dentro? Preguntó Xuan rápidamente. Al menos 5 enemigos han irrumpido.
Han colocado señales explosivas en dirección al granero y al almacén de datos. El capitán Mizuki y sus hombres luchan desesperadamente para detenerlos, pero, gritó con ansiedad un miembro herido del equipo. Xuan no hizo más preguntas y, en un instante, se adentró en el valle. La escena en el interior era aún más aterradora. Los campos medicinales, cuidadosamente cultivados, habían sido arados con ninjutsu, dejando una escena devastadora, con llamas ardiendo por todos lados. A lo lejos, desde el granero y la entrada al almacén de datos oculto, se oían feroces combates y explosiones. Xuan aceleró al máximo, dirigiéndose directamente a la base de datos. Contenía la mayor parte de la información de investigación tecnológica de la Fundación de Oshigakure, copias del conocimiento intercambiado con los Senju e incluso algunas notas preliminares de investigación sobre el ojo de adivinación y la enfermedad del linaje de Kaguya. No podía perderla. En la entrada de la base de datos, la batalla había alcanzado su punto álgido. 5 miembros de la raíz trabajaban en perfecta coordinación. 2 desplegaban continuamente técnicas de elemento tierra y agua para obstaculizar a los guardias, 1 se especializaba en colocar y detonar etiquetas explosivas, y los otros 2, con apariencia fantasmal, asesinaban a cualquier ninja estelar que se acercara. El líder de escuadrón de la unidad de guardia responsable de esta zona, Mizuki, anteriormente un ninja Nami, experto en elemento agua, estaba cubierto de sangre, con el brazo izquierdo colgando flácidamente. Aún así, se mantenía firme frente a la entrada, con solo 3 de sus compañeros restantes para mantener la línea desesperadamente. Liberación de agua. Látigo de dragón de agua. Rugió Mizuki, manipulando el agua para transformarla en un largo látigo y arremetiendo contra un enemigo, pero este lo esquivó con agilidad. Otro miembro de la raíz aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre él, con su kunai envenenado dirigido directamente a la garganta del enemigo. Mizuki estaba a punto de morir en el acto. Reír. Una cuchilla de viento invisible golpeó primero, cortando con precisión la muñeca del miembro raíz. La mano que sostenía el kunai fue cercenada a la altura de la muñeca, y la sangre brotó a borbotones. El miembro de Rood gruñó y se retiró horrorizado. La figura de Xuan se alzaba como una montaña bloqueando la entrada a la base de datos. Su mirada, como un rayo, se fijó en el miembro de raíz que estaba preparando las últimas etiquetas explosivas. Tu espectáculo debería llegar a su fin. No formó sellos con las manos, sino que simplemente levantó el dedo y señaló a la persona. En la punta de su dedo, un chakra altamente concentrado brillaba con una luz peligrosa. Era el prototipo del Rasengan. Aunque no estaba completamente formado, la energía destructiva que contenía ya hacía crujir el aire. El miembro de Rood que estaba colocando las etiquetas explosivas sintió una amenaza mortal y abandonó la tarea sin dudarlo, formando sellos manuales en un intento de usar un jutsu de sustitución para escapar. Prohibición. Los ojos deductivos de Xuan ya habían anticipado sus movimientos. Con un grito bajo, asestó una descarga mental que interrumpió instantáneamente el flujo de chakra del oponente. Al mismo tiempo, el Rasengan sin forma que tenía en la punta de los dedos salió disparado. Aunque su velocidad de vuelo no era tan rápida como la forma completa, describió un extraño arco, bloqueando todos los ángulos evasivos del oponente. Soplo. Como una sandía madura siendo aplastada, la parte superior del cuerpo de ese miembro raíz fue aplastada directamente por el violento chakra. Mató a una persona al instante. La aterradora fuerza que Xuan desplegó conmocionó a los 4 miembros restantes de la facción raíz. Retírense. El líder tomó una decisión decisiva, sabiendo que la misión era imposible de completar. ¿Intentas irte? Demasiado tarde. Se burló Xuan. Golpeó el suelo con las manos. Escape de la tierra pantano de primavera amarilla. Centrado en él, una gran extensión de tierra firme se convirtió instantáneamente en un pantano sin fondo, atrapando a 4 miembros de raíz que intentaban escapar. Al mismo tiempo, creó un clon de sombra, que corrió rápidamente hacia el granero para solucionar la crisis. Mizuki, reúne a los hombres y elimina a los enemigos restantes. Desactiva las plataformas explosivas. La mirada de Genmoto estaba fija en las 4 personas que forcejeaban en el barro, sin rastro de compasión. Tenían las manos manchadas con la sangre de innumerables aldeanos y ninjas de Oshigakure. Formó sellos manuales nuevamente, esta vez usando un ninjutsu combinado que combinaba las propiedades del viento y el fuego. Lanzamiento de viento y fuego. Canción de la llama del dragón. Un viento feroz avivó llamas imponentes, transformándose en un feroz dragón de fuego que rugió al sumergirse en el pantano.
El choque del agua y el fuego produjo una violenta explosión y un vapor intenso, convirtiendo la zona en una trampa mortal. Los gritos desgarradores cesaron de repente. No y cuando todo se calmó, el barro se había secado y endurecido, dejando solo unos pocos restos carbonizados. Al mismo tiempo, el clon de sombra de Xuan se ocupó con éxito de los enemigos en el granero, garantizando la seguridad alimentaria. La crisis en la montaña trasera fue rápidamente calmada por la rápida y decisiva intervención de Xuan. Con la pacificación del campo de batalla en las montañas traseras y el impulso moral traído por el regreso de Xuan al frente, el equilibrio de la batalla para defender la aldea Xingying comenzó a inclinarse. Al este, tras recibir la orden de Gen de actuar con libertad, Kaguya Shou desató los instintos asesinos del Shikotsumyaku. Como una máquina de guerra incansable, atacó y desató las filas enemigas 7 veces, desbaratando por completo su formación. Combinado con el contraataque de los ninjas de Oshigakure, finalmente derrotaron a la fuerza principal en el este. Las fuerzas enemigas restantes huyeron en desorden. Al oeste, sin el apoyo de un ataque sorpresa desde la montaña trasera, los miembros de Root que se habían infiltrado sufrieron grandes pérdidas bajo la interferencia de las capas de barreras de la aldea de la estrella oculta y el cerco y la supresión de las fuerzas de guardia, y finalmente se vieron obligados a retirarse. Al ver que la situación era desesperada, los ninjas errantes y los ninjas rebeldes del sur se dispersaron como pájaros y bestias. Cuando los últimos rayos del sol poniente bañaron una vez más Oshigakure, la feroz batalla que había durado todo el día finalmente terminó con una victoria pírrica para Oshigakure. La aldea y sus alrededores eran un escenario de devastación absoluta. El humo de la batalla persistía, y el aire estaba cargado con el hedor a sangre y acre del fuego. Los exhaustos ninjas limpiaron minuciosamente el campo de batalla, recogieron los cuerpos de sus compañeros caídos y atendieron a los heridos. Muchos edificios fueron destruidos y los campos medicinales dañados. El precio pagado fue innegablemente alto. Dentro del puesto de mando, Xuan escuchaba informes de bajas y pérdidas de varios lugares, su rostro tranquilo, pero sus puños apretados se habían vuelto blancos en los nudillos. 47 hombres murieron, más de 100 resultaron gravemente heridos e innumerables más sufrieron heridas leves. Se perdieron grandes cantidades de suministros. Esta es la pérdida más devastadora desde la fundación de Star Village. Hagan una lista de todas las víctimas, denles un entierro digno y proporcionen a sus familias una indemnización 3 veces superior a la normal. La voz de Xuan sonaba ligeramente ronca. Hagan todo lo posible por atender a los heridos, cueste lo que cueste. Sí. Akimichi, quien estaba a cargo de la logística, respondió con los ojos rojos. Repara la barrera y reconstruye las fortificaciones. Empieza de inmediato. Xuan miró a Uzumaki Ayase y a Tsuchiya no Kami, quien estaba a cargo de la construcción. Los dos asintieron profundamente. En ese momento, Kaguya Sora arrastró su cuerpo, cansado pero aún erguido, hacia adentro. Su túnica blanca estaba empapada de sangre, parte de la suya, pero sobre todo de la de sus enemigos. La escoria del lado este ha sido eliminada. Capturamos a algunos vivos. ¿Deberíamos interrogarlos? Un destello frío brilló en los ojos de Xuan. Interroga. Quiero saber quién más, además de Root, estuvo involucrado en este ataque. En ese momento, el cuerpo principal de Xuan tuvo un pensamiento y el clon de sombra que buscaba a Rin en el extremo norte se disipó. Un torrente de información inundó la mente de Xuan. El equipo liderado por el clon de sombra había encontrado a Uchiha Rin inconsciente y gravemente herida por la crecida de un río. Le brindaron atención de emergencia de inmediato y la trajeron de vuelta lo más rápido posible, con la expectativa de llegar a las afueras de la aldea mañana por la mañana. Rin sigue vivo. Esta podría ser la única buena noticia en esta brutal batalla. Xuan caminó lentamente hacia la ventana, mirando a los aldeanos afuera que estaban ocupados en las ruinas, sus ojos llenos de dolor pero aún resilientes, y la bandera de la aldea oculta de las estrellas bordada con patrones de estrellas que aún ondeaban obstinadamente en el sol poniente. En esta batalla, Oshigakure pagó un precio sangriento, pero también demostró su tenacidad y espíritu indomable durante todo el período de los reinos combatientes. No fue destruida, sino forjada en las llamas de la guerra. Envíen la orden a todo el pueblo. Xuan se dio la vuelta, su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de cada cuadro en el puesto de mando y resonó en los corazones de cada aldeano de Xingying a través de la transmisión de chakra. En esta batalla, perdimos a muchos queridos camaradas y nuestros hogares resultaron dañados. Este odio y resentimiento quedarán grabados en los corazones de Oshigakure.
Pero la chispa no se ha extinguido, y la esperanza persiste. La sangre de hoy no será derramada en vano. Alimentará una aldea oculta de las estrellas aún más fuerte y una voluntad aún más firme. Enjuaguen sus lágrimas, levanten la cabeza. Entierren a nuestros camaradas, sanen nuestras heridas y reconstruyan nuestros hogares. Que esos enemigos que acechan en las sombras vean con claridad. Una chispa puede provocar un incendio en la pradera. Quien intente apagarlo acabará reducido a cenizas bajo sus llamas furiosas. Sus palabras, como una llama mágica, encendieron el dolor y la fuerza en los corazones de los sobrevivientes. La chispa nunca morirá. La esperanza vivirá por siempre. No está claro quién gritó primero el lema, pero pronto se unió una ola que resonó entre las ruinas y el humo de Oshigakure. La aldea de la estrella oculta sobrevivió a esta prueba de vida o muerte. Quienes sobrevivieron continuarán el legado de los difuntos y avanzarán hacia un futuro más desafiante y prometedor. Tras esta batalla, el nombre de Oshigakure resonará con fuerza en el mundo ninja. Y Gen y sus seguidores, bautizados en sangre y fuego, estarán aún más decididos a recorrer el camino que marcará el comienzo de una nueva era. 8Novel.com. A medida que el humo de la batalla de Oshigakure se disipaba gradualmente, lo que quedaba no era solo devastación, sino también una resiliencia forjada. Bajo el liderazgo de Gen, la reconstrucción procedió con asombrosa eficiencia. Uzumaki Ayase mejoró el elemento tierra. Talismán de solidificación, acelerando considerablemente las reparaciones de los edificios. Kaguya lideró a las tropas de combate en la limpieza de las ruinas, a la vez que realizaba el trabajo físico más arduo. Incluso los civiles se organizaron espontáneamente para ayudar con el transporte, la cocina y el cuidado de los heridos. Una fuerza cohesionada conocida como el espíritu de Oshigakure se fortaleció gracias al dolor y el esfuerzo compartidos. Los nombres de los caídos fueron grabados solemnemente en el monumento a los héroes, y sus historias se contaron por toda la aldea, inspirando a los vivos. Uchiha Rin fue encontrada con éxito, aunque gravemente herida. Gracias a la aplicación personal de Gen de la técnica de extracción de dolencias refinadas que combinaba los conocimientos adquiridos del clan Senju con sus propias deducciones, y a los suministros médicos gratuitos proporcionados por Oshigakure, finalmente estuvo fuera de peligro, aunque aún necesitaba un largo período de recuperación. Esta experiencia de luchar juntos contra el enemigo también le valió a Rin el respeto absoluto de todos los aldeanos de Oshigakure, y ya no hubo más críticas sobre sus orígenes. Aunque la aldea de la estrella oculta sufrió pérdidas en esta batalla, su tenaz espíritu de lucha, su eficiente capacidad de movilización y su singular cohesión atrajeron la atención de diversas fuerzas. El daimyo del País del Fuego envió un enviado oficial, ya no como sonda, sino con condolencias y una sustancial ayuda para la reconstrucción. La intención implícita de ganarse su apoyo era evidente. Familias más pequeñas y fuerzas errantes de las zonas circundantes también entraron en acción, acudiendo en masa a su ayuda. Se sintieron atraídos no solo por el potencial de la aldea de la estrella oculta, sino también por su poderosa resiliencia ante la adversidad. Sin embargo, Xuan no se dejó cegar por la victoria ni los elogios. Su mirada deductiva le permitió ver con claridad que, bajo la calma superficial, las corrientes subterráneas se volvían cada vez más turbulentas. La escasa información extraída de los prisioneros confirmó las sospechas de Xuan. El ataque fue, en efecto, liderado por la facción raíz de Danzo, junto con ninjas errantes y renegados atraídos por grandes sumas de dinero o mentiras. Su objetivo era claro: destruir Oshigakure, o al menos debilitarla gravemente, apoderarse de tecnologías clave y evitar que se convirtiera en una variable incontrolable dentro del futuro sistema Konoha. En cuanto a la base secreta de Uchiha Izuna, los prisioneros sabían muy poco. Solo habían oído vagamente que estaba acumulando poder en el norte y que tenía cierto grado de cooperación con Raíz. ¿Cooperación?, preguntó Xuan con desdén. Al intentar negociar con un tigre por su piel, Izuna quedó cegado por el odio y los prejuicios. Justo cuando Oshigakure estaba lamiéndose las heridas y reuniendo fuerzas, una invitación formal llegó una vez más del clan Senju, o más precisamente, de Hashirama Senju. Esta vez, no a título individual, sino como impulsor del comité preparatorio para el establecimiento de la aldea de Konoha, invitó a Senju Gen, líder de Oshigakure, al emplazamiento propuesto para la aldea de Konoha para participar en la primera reunión a 5 bandas. Además de los impulsores Senju y Uchiha, y de Oshigakure, entre los asistentes se encontraba un enviado especial del daimyo del País del Fuego, así como influyentes monjes y sacerdotisas del País del Fuego, representantes de fuerzas como el Templo del Fuego, invitados a servir de testigos y mediadores.
El proceso de fundación de Konoha no se detuvo con el ataque a Oshigakure. Al contrario, se aceleró bajo ciertas presiones externas. Por fin va a empezar. Xuan observó atentamente la invitación, exquisitamente elaborada, que llevaba en la mano, con el sello conjunto de los clanes Senju y Uchiha. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Las batallas anteriores fueron luchas por la supervivencia, pero lo que siguió fue una contienda de ideologías, sistemas y poder, cuyo peligro sería aún mayor. Convocó al liderazgo central y aclaró los objetivos de la reunión. Garantizar que Oshigakure se una a Konoha como miembro fundador igualitario, defender su autonomía y singularidad institucional y asegurar la voz legítima de la facción Oshigakure dentro de la futura estructura de poder de Konoha. Este viaje puede ser incluso más peligroso que el campo de batalla. Xuan miró a todos. Los asuntos de la aldea los decidirán todos juntos. Rin, concéntrate en recuperarte de tus heridas. Ao y Ayase se encargarán de la defensa de la aldea. Sí, señor Xuan, Shingin. La multitud aceptó la orden con firmeza. Esta vez, Gen no trajo muchos guardias, solo Ayase Uzumaki, como asesora técnica y experta en barreras, y una guardia de honor de élite de 20 hombres. Necesitaban demostrar fuerza, pero aún más, debían demostrar buenos modales y sinceridad en la cooperación. Después de varios días de viaje, cuando Xuan y su grupo llegaron al lugar designado, quedaron conmovidos por la vista que tenían ante ellos. Era una vasta llanura situada aguas abajo del río Namka, rodeada de exuberantes montañas. El río serpentea aquí, formando un foso natural. La tierra es fértil y la vista es amplia. Aunque aún no se ven edificios, el aire ya está impregnado de una energía vibrante que emana de la tierra, así como de una presión invisible proveniente de la convergencia de innumerables y poderosos chakras. En el centro de la llanura, se erigió una enorme sala del Consejo Temporal. Fuera de la sala, ninjas de diferentes atuendos y temperamentos se agrupaban en grupos distintos. La serenidad y majestuosidad del clan Senju, la frialdad y arrogancia del clan Uchiha, la elegancia y nobleza de los enviados oficiales del País del Fuego, el desapego de los monjes y sacerdotisas, y los recién llegados de Oshigakure, portadores del vigor de la posguerra y un orden único. La llegada de Xuan atrajo todas las miradas. Había curiosidad, escrutinio, aprensión y griega. Hostilidad manifiesta, principalmente de ciertos remanentes de halcones dentro del campamento Uchiha. Hashirama Senju lo saludó con una carcajada y le dio a Gen un fuerte abrazo. Gen estaba preparado esta vez y logró calmarse. Gen. Estás aquí. Genial. Me alivia ver que Oshigakure está sano y salvo. Su entusiasmo era genuino y contagioso. Madara Uchiha permanecía un poco más lejos, con los brazos cruzados, su Sharingan carmesí barriendo suavemente a Gen, asintiendo levemente a modo de saludo. Su actitud permaneció indiferente, pero la intención asesina de antes había desaparecido, reemplazada por un escrutinio igual. El enviado del Daimyo del País del Fuego era un funcionario civil de mediana edad, de piel clara y elegante. Dio un paso al frente y sonrió, diciendo: este debe ser el renombrado señor de Oshigakure, Senju Genje, famoso en todo el País del Fuego. En efecto, los héroes surgen de entre los jóvenes. Soy Konoe Fumimaro, y he venido a presenciar este gran evento por orden del Daimyo. Sus palabras eran corteses, pero su mirada reflejaba la astucia y el escrutinio característicos de los funcionarios. Los representantes de los monjes y las sacerdotisas eran un monje anciano de mirada bondadosa y una sacerdotisa de porte sereno y distante. Juntaban las manos o hacían una ligera reverencia, expresando la etiqueta de quienes no pertenecen al mundo secular. Después de un breve intercambio de cortesías, todos entraron a la sala del consejo. 8-9. La sala estaba amueblada de forma sencilla pero solemne, con representantes de los 5 partidos sentados en filas. Hashirama Senju, como iniciador, ocupaba el asiento principal, con Madara Uchiha a su izquierda y Fumimaro Konoe, el enviado especial del País del Fuego, a su derecha. Gen se sentó a la izquierda de Fumimaro Konoe, mientras que los representantes de los monjes y sacerdotisas se sentaron al final para indicar neutralidad. Al comienzo de la reunión, Hashirama pronunció un discurso apasionado, reiterando su gran ideal de acabar con el caos y establecer una aldea pacífica. Su sincera emoción y su poderoso carisma personal conmovieron a muchos de los presentes. Sin embargo, cuando el tema giró hacia cartas específicas para la construcción de aldeas, la asignación de poder y la construcción de sistemas, inmediatamente surgieron desacuerdos. Madara Uchiha fue el primero en hablar, con voz fría y dura.
Dado que Konoha se fundó con los clanes Senju y Uchiha como núcleo, el cargo de Kage debería ser elegido conjuntamente por ambos clanes y rotado. Es un símbolo de fuerza y honor. Intentaba establecer el gobierno supremo de los dos clanes sobre Konoha. Konoe Fumimaro intervino de inmediato, con un tono amable pero de innegable autoridad. Señor Madara, se equivoca. El título de Kage lo otorga a la corte del Daimyo, representando al máximo líder de los ninjas que protegen la Tierra del Fuego. Si bien la selección de la persona debe respetar las opiniones de los clanes ninja, la decisión final debe considerar su lealtad al Daimyo, sus contribuciones al país y su amplio reconocimiento. Renunció con indiferencia a la facultad de nombrar al Kage para la corte del Daimyo, insinuando la necesidad de un amplio reconocimiento por parte de otras fuerzas. Hashirama intentó mediar. Madara, señor Fumimaro, las cualidades más importantes del Kage son la habilidad y la virtud, la capacidad de proteger la aldea y guiar a todos hacia la paz. En ese momento, Gen habló con calma, su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos. El señor Hashirama tiene ideales elevados, el señor Madara valora la tradición y el poder, y el señor Fumimaro considera los intereses nacionales. Todos estos tienen sus razones. Primero afirmó todas las partes, luego cambió de tema. Sin embargo, si Konoha quiere lograr verdaderamente una estabilidad a largo plazo y trascender el egoísmo de un solo clan o familia, y atraer talentos de todo el mundo, su fundamento no debe basarse en un clan poderoso o un simple poder, sino en sistemas y leyes. Su mirada recorrió a la multitud. Xuan propone que Konoha establezca un consejo Jonin como su máximo órgano de decisión, compuesto por representantes Jonin elegidos por cada aldea, clan, según una proporción establecida, responsable de revisar los asuntos importantes. El Kage sería el jefe del consejo Jonin, con poder ejecutivo y autoridad de mando en tiempos de guerra, pero su nombramiento requeriría la recomendación del consejo Jonin y la aprobación de la oficina del Daimyo. Al mismo tiempo, se debería establecer un departamento de inspección, independiente del Kage y de cada clan, responsable de supervisar la disciplina de la aldea y garantizar la justicia de la ley. Este era un plan que había concebido hacía mucho tiempo, que combinaba las características de un sistema parlamentario moderno con las de una aldea ninja. Su objetivo era equilibrar el poder de todos los partidos a través del sistema, evitar la dictadura y, además, proporcionar un canal para que fuerzas como Oshigakure, aldea de la estrella oculta, que no fueran Senju ni Uchiha, participaran en la toma de decisiones de alto nivel. Estas palabras sorprendieron a todos en la sala. Un destello de ira cruzó los ojos de Madara Uchiha. Este sistema restringía claramente los privilegios de los dos clanes. Los ojos de Konoe Fumimaro parpadearon, como si estuviera sopesando el impacto de este sistema sobre la autoridad de la prefectura Daimyo. Hashirama Senju parecía pensativo. Sentía que esto parecía más acorde con su ideal de igualdad para todos, pero también presentía vagamente que algo no andaba bien. Los monjes y sacerdotisas intercambiaron una mirada y asintieron levemente, aparentemente apreciando este enfoque de búsqueda del equilibrio y el orden. Absurdo. Un anciano del campamento Uchiha no pudo evitar dar un puñetazo en la mesa y levantarse. En el mundo ninja, los fuertes son respetados. ¿Cómo podemos atarnos las manos y los pies con sistemas tan engorrosos? Xuan respondió con calma. Se puede confiar en las personas fuertes por un tiempo, pero no para siempre. Solo los sistemas y las leyes pueden asegurar una base duradera. De lo contrario, ¿cuál es la diferencia esencial entre Konoha y los diversos clanes que lucharon sin cesar en el pasado? Es solo que se han transformado en un campo de batalla más amplio. Sus palabras, como una piedra arrojada a un lago, provocaron enormes olas. La primera reunión a 5 bandas comenzó en medio de un acalorado debate sobre el sistema fundamental del futuro de Konoha. Las diversas facciones se enfrascaron en una feroz batalla verbal sobre cuestiones cruciales como la autoridad de los Kage, los mecanismos de toma de decisiones, el estatus familiar y los derechos de los forasteros. Xuan sabía que el sistema que proponía había afectado los intereses de demasiadas personas, y que el camino a seguir sería inevitablemente difícil. Pero también sabía que si no se sentaban unas bases relativamente justas y abiertas desde el principio de la fundación de Konoha, el futuro estaría plagado de peligros ocultos. El barco de Oshigakure ha zarpado hacia el vórtice central que determinará el futuro de todo el mundo ninja. En la conferencia fundacional de Konoha, que reúne a las fuerzas más poderosas y las contradicciones más complejas, Gen luchará con todas sus fuerzas por Oshigakure y por el nuevo mundo que lleva dentro.
También presentía vagamente que, en las sombras de la cámara del consejo, una mano invisible tocaba silenciosamente las fibras sensibles de todos los partidos, intentando desviar la reunión hacia una dirección desconocida. Esa sensación coincidía sutilmente con la malicia que había percibido previamente desde las raíces e incluso más profundamente. ¿Puede un brote de hoja crecer saludablemente bajo la nutrición combinada de luz solar y sombra? 8 No Celecom. Las propuestas de Xuan para una conferencia Jonin y un departamento de inspección fueron como una roca arrojada a un lago en calma, creando ondas que perduraron por mucho tiempo. El ambiente en la sala del consejo se tornó tenso y conflictivo al instante. Absurdo. El cabello y la barba del anciano Uchiha se erizaron, su Sharingan se activó inconscientemente, los tres tomó y giraron lentamente, irradiando una poderosa sensación de opresión. En el mundo ninja, la fuerza es la verdad. ¿Cómo puede un grupo de mediocres decidir el futuro de la aldea? El puesto de Kage debería estar en manos del más fuerte. Este es el límite para los Uchiha. Las élites Uchiha detrás de él también emitieron chakra helado en apoyo. Tobirama Senju habló con frialdad, con sus ojos plateados brillando de racionalidad. El poder es importante, pero la violencia pura no puede traer un orden duradero. La propuesta del anciano Gen ofrece la posibilidad de controlar todas las fuerzas. El Consejo Jonin puede garantizar que las decisiones importantes no se vean influenciadas por la voluntad individual, y el Departamento de Inspección puede frenar eficazmente ciertas conductas inescrupulosas. Terminó de hablar con una mirada significativa hacia los Uchiha, mostrando un claro resentimiento hacia Izuna Uchiha y el estilo de operación de la organización raíz. Tobirama. Tú, el anciano Uchiha miró enojado a Tobirama. De acuerdo. Madara Uchiha finalmente volvió a hablar, con una voz profunda pero con una autoridad innegable que apaciguó al instante la conmoción. Su Mangekyo Sharingan carmesí miró a Gen, con una mirada profunda que parecía capaz de ver directamente el corazón. Gen Senju, tu idea es bastante interesante. Pero debes entender que un idealismo excesivo es completamente vulnerable ante la dura realidad. No se opuso directamente, pero la duda en sus palabras era clarísima. El enviado Fumimaro del País del Fuego tosió levemente, demostrando una vez más su habilidad para suavizar las cosas. Caballeros, por favor, cálmense. La propuesta del señor Gen es realmente ingeniosa y refleja el espíritu de la sabiduría compartida. La consideración de la realidad del señor Madara también es razonable. El deseo de paz del señor Hashirama es nuestro deseo común. ¿Qué tal esto? En cuanto a la nominación del Kage, ¿podríamos llegar a un acuerdo? El Consejo Jonin nominaría a los candidatos, y luego representantes de los clanes fundadores, y fuerzas importantes realizarían la evaluación final y luego informarían a la oficina del Daimyo para que tome una decisión. De esta manera, respetaríamos las opiniones de la comunidad ninja y también reflejaríamos la gracia y la autoridad del Daimyo. Intentó recuperar sutilmente el poder de decisión final de la prefectura Daimyo y desdibujó la definición de fuerzas importantes, dejando espacio para futuras maniobras. Los monjes, en representación del monje anciano, entonaron una oración budista y dijeron lentamente: los sistemas son como herramientas. Son buenos cuando se usan bien y malos cuando se usan mal. La clave reside en si quien los maneja tiene buenas intenciones y defiende la justicia. Creo que la supervisión que propugna el benefactor Yuan tiene un cierto significado de precepto. Si logra ser independiente y objetiva, puede convertirse en la piedra angular del mantenimiento del orden. La representante de la doncella del santuario asintió levemente, y su voz clara y fría resonó. El poder sin restricciones acabará siendo contraproducente. Buscar el equilibrio y el orden es la única forma de lograr resultados duraderos. La declaración de la parte neutral se inclina sutilmente hacia el espíritu institucional propuesto por Yuan. Hashirama Senju observaba a las partes discutiendo con el ceño fruncido. Instintivamente, sentía que la idea de Gen se ajustaba mejor a su sueño de igualdad para todos, pero le preocupaba que un sistema tan complejo redujera la eficiencia, especialmente al afrontar posibles amenazas externas futuras. Prefería confiar en la confianza mutua y en los ideales compartidos para mantener la aldea. Todos compartimos el mismo objetivo. El futuro de Konoha. Intentó Hashirama con emoción. Creo que mientras confiemos los unos en los otros, sin duda encontraremos el camino más adecuado. Pero precisamente lo que más escasea en estos momentos es la confianza. Xuan observaba las reacciones de todos, mientras sus habilidades psíquicas actuaban en silencio. Sabía que proponer una idea no bastaba.
Tenía que demostrar la viabilidad práctica de este sistema Y. Las posibles consecuencias de no adoptarlo. Habló de nuevo, con voz aún serena. La confianza del señor Ashirama es invaluable, pero la importancia de un sistema reside en asegurar el funcionamiento de la aldea incluso cuando se rompe la confianza. Sus preocupaciones no son más que eficiencia y poder. Volvió la mirada hacia Madara Uchiha. Al señor Madara le preocupa que los fuertes se vean restringidos, pero la conferencia Jonin no se trata de restringir las manos y los pies de los Kage, sino de aunar la sabiduría de todos para evitar los riesgos de actuar arbitrariamente. ¿Qué puede temer un verdadero hombre fuerte al exhibir su poder dentro de las reglas? Las reglas también pueden convertirse en un arma para los fuertes. Luego miró a Konoe Fumimaro. El señor Fumimaro está preocupado por la autoridad del daimyo. Como aldea ninja del país del fuego, Konoha debería ser leal al daimyo. La recomendación del Consejo Jonin y la aprobación del daimyo son en sí mismas una muestra de respeto. Una Konoha estable, fuerte y en armonía interna es la mayor contribución al país del fuego, ¿no es así? 8N. Finalmente, miró a Ashirama y a los demás. En cuanto a la eficiencia, tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Como jefe, el Kage tiene la autoridad para tomar decisiones en tiempos de guerra. En días normales, las reuniones Jonin discuten y toman decisiones, lo que puede evitar cambios frecuentes en las políticas y, de hecho, favorece el desarrollo a largo plazo. Inspeccionó la sala y lanzó su última oferta. Oshigakure está dispuesta a ser la primera en implementar este sistema. Prometo que, si se implementa, Oshigakure aportará sin reservas toda la experiencia y tecnología de nuestra aldea en sistemas de barreras, atención médica, desarrollo de talentos y gestión de misiones, y aceptará la supervisión de la futura inspección de Konoha. Creemos que solo una Konoha abierta, justa y respetuosa de la ley puede atraer a más fuerzas como Oshigakure que anhelan la paz y el orden, y puede convertirse en un árbol imponente que proteja a la región. Al utilizar la tecnología y la experiencia de gestión como cebo y expresar sinceridad a través de la aceptación de la supervisión, se enfatizó una vez más la importancia de la apertura y la equidad. Estas palabras fueron una combinación perfecta de respuestas a las preocupaciones de todas las partes, promesas de beneficios tangibles y visiones para el futuro. El silencio volvió a reinar en la sala del consejo. Todos sopesaban sus opciones. La solución propuesta por Yuan ofrecía una posibilidad que iba más allá de una simple lucha de poder, pero también implicaba que todas las partes tendrían que ceder parte del poder. Madara Uchiha cerró los ojos, aparentemente sumido en sus pensamientos. Ashirama miró a Gen, con creciente admiración. Konoe Fumimaro tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa, calculando los pros y los contras. Tobirama asintió levemente, aparentemente aprobando la perspicacia política de general. Sin embargo, justo cuando este silencio estaba a punto de romperse, el ojo adivinatorio de Xuan le envió un temblor sutil. Una fluctuación de chakra familiar, teñida de distorsión y malicia, como una serpiente venenosa, se filtró silenciosamente en la sala del consejo, intentando influir en las emociones de algunos de los menos decididos. Es Zetsu Negro. O mejor dicho, es una fuerza guiada por él. No quiere que la reunión llegue a un consenso. Quiere caos y división. La mirada de Xuan se agudizó, fijándose al instante en la fuente de la fluctuación. No provenía de ningún representante, sino de un rincón del salón del consejo. Un sirviente aparentemente común y corriente encargado de servir té y agua. El sirviente tenía la cabeza gacha, pero una extraña, casi imperceptible sonrisa pareció curvarse en la comisura de sus labios. HMPH. Xuan se burló por dentro. Su poder espiritual era como una espina invisible que se dirigió instantáneamente hacia el sirviente. El cuerpo del sirviente se puso rígido abruptamente, un destello de confusión y miedo cruzó sus ojos antes de volver a la normalidad, pero la sutil fluctuación del chakra también desapareció. Este pequeño incidente pasó casi desapercibido, pero Xuan sabía que la entidad en las sombras ya no podía contenerse. En ese momento, Madara Uchiha abrió repentinamente los ojos, su Mangekyo Sharingan mirando directamente a Gen. Necesitamos tiempo para considerar tu sugerencia. Pero antes de eso, hay una cuestión más práctica. Su mirada recorrió a Ashirama y Gen con un tono gélido. El establecimiento de Konoha requiere poder absoluto para protegerla. Confiar únicamente en los llamados sistemas e ideales no puede detener a las 4 grandes naciones que nos observan con codicia, y mucho menos eliminar a los villanos que se esconden en las sombras. Antes de determinar las raíces de Konoha, primero debemos confirmar si tiene la capacidad de sobrevivir en este mundo caótico.
Estaba tratando de dirigir la conversación hacia la fuerza y las amenazas externas, intentando utilizar la presión del mundo real para desafiar la visión institucional de Xuan. La situación en la reunión se tornó delicada y compleja una vez más. El debate sobre el sistema aún no se había calmado, y se planteó de nuevo la cuestión de una crisis de supervivencia. Mientras tanto, las fuerzas ocultas seguían esperando su oportunidad para atacar. Xuan sabía que esta lucha por establecer Konoha era mucho más difícil de lo que había imaginado. No solo tenía que persuadir a las diversas fuerzas en la superficie, sino también estar constantemente en guardia contra el sabotaje que susurraba desde las sombras. ¿Pueden los brotes de las hojas brotar del suelo en el espacio entre la luz solar y la sombra? La prueba continuará. Las palabras de Madara Uchiha, como un kunai frío, perforaron la atmósfera en la sala del consejo, que se había calmado ligeramente gracias a la sugerencia de General. La supervivencia, un tema recurrente en el período de los reinos combatientes, fue puesta de nuevo en primer plano por él de la manera más directa. La expresión de Hashirama Senju se tornó seria. Sabía que Madara no exageraba. Aunque los clanes ninja de las 4 grandes naciones aún no se habían unido, su codicia por los ricos recursos del País del Fuego nunca había cesado. Una vez que percibieran la amenaza potencial que representaba un clan conjunto de Senju y Uchiha estableciendo Konoha, una ofensiva coordinada sería casi inevitable. Madara tiene razón, dijo Hashirama con voz grave. Miró a Gen con una mirada de disculpa, pero sobre todo con una clara comprensión de la realidad. Los sistemas son importantes, pero sin el poder suficiente para proteger la aldea, todo es pura palabrería. Konoha debe demostrar al mundo exterior que nuestra alianza no es una fachada frágil, sino una roca inquebrantable. Konoe Fumimaro asintió. El señor Hashirama tiene toda la razón. El apoyo al gobierno del Daimyo también debe basarse en que Konoha tenga suficiente valor. Si no podemos soportar la presión externa, entonces todo lo que discutimos antes probablemente. No terminó la frase, pero el significado era evidente. La presión volvió a caer sobre Senju General. Su sistema propuesto parecía un tanto adelantado a su tiempo ante la dura realidad. A pesar de las intensas miradas de la multitud, Xuan permaneció completamente tranquilo. Sus ojos de deducción operaban con serenidad. El ataque de Madara fue justo lo que había anticipado, e incluso podría considerarse parte de su estrategia para influir en la situación. La fuerza es, naturalmente, la base, dijo Xuan lentamente, con voz clara y firme. Pero me pregunto si Lord Van se refiere al poder incomparable de un hombre contra todo un ejército, o al potencial bélico colectivo y sostenible de una aldea. Antes de que Madara pudiera responder, continuó. En cuanto a poder de combate de primer nivel, tenemos al dios Shinobi, Hashirama Senju, al Madara Uchiha que controla la vida y la muerte, e innumerables élites de los 2 grandes clanes Shinobi. Creo que incluso si las 4 grandes naciones unen fuerzas, tendrán que considerar si pueden resistir la ira de ustedes 2 y sus clanes. Estas palabras reafirmaron la fuerza de Hashirama y Madara, y también señalaron la mayor ventaja de Konoha en ese momento. Madara resopló con frialdad, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo. Sin embargo, Xuan cambió de tema. Durante 1000 años, durante el período de los reinos combatientes, nunca faltaron clanes ninja poderosos. ¿Por qué entonces los conflictos continuaron y la paz nunca existió? Porque ni siquiera el individuo más fuerte puede proteger eternamente. El sistema de clanes dispersa el poder y provoca conflictos internos. Hoy podemos confiar en el señor Hashirama y el señor Madara para disuadir a los enemigos externos, pero ¿qué pasará dentro de 10 o 20 años? Cuando la próxima generación crezca, ¿seguiremos dependiendo de algunos de los más fuertes para mantener la supervivencia de la aldea? Su mirada recorrió a todos los ninjas presentes, especialmente a los representantes de los clanes más pequeños. La filosofía de Konoha es aunar la fuerza de todos los clanes para crear un efecto mayor que la suma de sus partes. Esto se refleja no solo en la batalla, sino también en la acumulación diaria. Un sistema justo y eficiente que pueda liberar el potencial de todos está diseñado precisamente para transformar el poder disuasorio de los ninjas de élite en el potencial bélico continuo y general de la aldea, y en el motor del desarrollo. Aunque Oshigakure se estableció hace relativamente poco tiempo, gracias a sus sistemas y tecnología, ya ha desarrollado de forma independiente poderosas barreras, optimizado su sistema de ninjutsu y establecido un eficiente sistema de misiones y puntos de contribución, que permite aprovechar y recompensar el talento de cada aldeano. Este es precisamente el poder que genera el sistema. Xuan volvió a usar Oshigakure como ejemplo.
Si Konoha pudiera integrar los recursos de varios clanes e implementar un sistema más avanzado, no solo podríamos formar individuos más fuertes, sino también lograr una transformación cualitativa en los sistemas de defensa, médicos, de inteligencia y logísticos de toda la aldea. En ese momento, la fuerza de Konoha ya no residiría en unos pocos ninjas de élite, sino en toda la aldea. Esta es la raíz que realmente puede hacer que las 4 grandes naciones nos teman y permitir que la paz se mantenga por mucho tiempo. Una vez más vinculó estrechamente el sistema con el poder y la supervivencia. Las palabras no valen nada. Madara Uchiha miró a Shuan con su Sharingan carmesí. Puede que tu Oshigakure haya tenido cierto éxito bajo tu dirección. Pero Konoha es más grande y la situación es más compleja. ¿Cómo puedes demostrar que tus métodos funcionarán aquí? ¿Y cómo puedes demostrar que no será una carga ante amenazas externas reales? La oportunidad de demostrarlo llegará pronto. Shuan parecía estar preparado. Se giró hacia Hashirama y los demás. Según el reconocimiento de mi unidad oscura, la sombra estelar, subordinada directamente, la aldea de la nube oculta en el país del rayo ha estado realizando frecuentes movimientos inusuales últimamente. Su escuadrón de élite se ha infiltrado en la frontera del país del fuego. Es probable que el objetivo ponga a prueba la fuerza de nuestra alianza, o incluso que lleve a cabo un sabotaje. La noticia provocó un murmullo en la sala del consejo. Incluso Hashirama y Madara fruncieron el ceño ligeramente. Era evidente que habían recibido rumores similares, pero no esperaban que la información de Gen fuera tan precisa y oportuna. Esta es una oportunidad, dijo Xuanlan. No necesitamos esperar a que Konoha esté completamente construida. Podemos formar de inmediato un equipo mixto de operaciones especiales, con la participación de élites de cada clan, y yo lo dirigiré y comandaré temporalmente en la frontera para gestionar este asunto. Esta operación se llevará a cabo en estricta conformidad con el sistema de gestión de misiones y el sistema de evaluación de contribuciones que propuse para la programación, el combate y la evaluación posbélica. Miró a Madara. Señor Madara, ¿puede enviar a alguien para que supervise y compruebe usted mismo si, dentro del marco de este sistema, ninjas de diferentes clanes, o incluso antiguos enemigos, pueden cooperar eficazmente y desplegar un mayor poder de combate? Vea si este sistema es una carga o una ventaja. Este es un desafío flagrante, pero también un escenario para demostrar su fuerza. Xuan debe poner en práctica la teoría y usar una victoria clara y contundente para reivindicar el sistema que defiende. Un destello penetrante brilló en los ojos de Madara Uchiha. Percibió la confianza y la determinación de General. Tras un instante, una sonrisa lista para la batalla curvó sus labios. Interesante. Los Uchiha enviarán un equipo. Espero con ansias tu actuación, Gen Senju. Espero que tu sistema no haga que la sangre de mis hijos Uchiha se derrame en vano. Claro que no, respondió Xuan con calma. Las contribuciones y sacrificios de cada participante serán registrados y recompensados justamente bajo el nuevo sistema. Su sangre formará la verdadera base de Konoha, en lugar de ahogarse en viejos odios sin sentido. Al ver que la situación mejoraba, Hashirama expresó inmediatamente su apoyo. Muy bien. Hagamos lo que dice Gen. Esta operación fronteriza no solo es para defender la Tierra del Fuego, sino también una piedra de toque para poner a prueba la fuerza de nuestra alianza. Todas las familias deben cooperar sinceramente. Konoe Fumimaro asintió. Eso sería excelente. Si podemos derrotar al enemigo invasor con una fuerza abrumadora, el apoyo del Daimyo a Konoha será aún mayor. Los representantes de familias más pequeñas estaban aún más ansiosos por intentarlo, viéndolo no solo como una oportunidad para defender sus hogares, sino también como una oportunidad para demostrar su valor y ganar estatus en la futura estructura de poder de Konoha. La atmósfera en la sala del consejo cambió sutilmente del debate previo sobre sistemas a cómo lidiar con una amenaza externa común. Senju Gen guió con éxito el debate ideológico hacia una prueba práctica. Sin embargo, mientras todos discutían los detalles específicos de la operación, las habilidades psíquicas de Xuan volvieron a captar esa fugaz y maliciosa fluctuación de energía. El ser que acechaba en las sombras claramente no quería ver cómo las diversas fuerzas de Konoha se coordinaban con tanta fluidez. Vamos, dijo Xuan con desdén. Veamos qué otros trucos tienes bajo la manga. Ni la secta oculta de la nube externa ni las traicioneras maquinaciones internas pueden detener el ciclo del tiempo. La primera operación militar conjunta de Konoha está a punto de comenzar. No se trata solo de una batalla para resolver la crisis fronteriza, sino también de una apuesta por el futuro de Konoha. Senju Gen manejará personalmente las piezas, realizando sus movimientos en la frontera en llamas.
En la frontera noreste del País del Fuego, la densa jungla permanecía excepcionalmente silenciosa en la noche. Un escuadrón ninja de unas 30 personas movía sigilosamente por el bosque, luciendo las insignias de diferentes clanes. Senju, Uchiha, Sarutobi, Shimura, Aburame, e incluso 2 asesores especiales de Oshigakure. Este era el equipo mixto de operaciones especiales de Konoha, liderado por Senju Gensuke. En el centro del grupo, Senju Gen no vestía ningún atuendo llamativo, sino simplemente las túnicas del clan Senju, cubiertas por una capa oscura con patrones estelares exclusivos del clan Oshikage. Su mirada recorrió el oscuro bosque que lo rodeaba. Sus ojos de adivinación brillaban con una luz azul pálido apenas perceptible en las sombras, analizando el terreno circundante, las corrientes de aire e incluso los sutiles restos de chakra. ¡Alto! Xuan levantó la mano y el equipo se quedó paralizado al instante, como una roca fundiéndose con el entorno. Se agachó, rozando con las yemas de los dedos una hoja caída, aparentemente normal, en el suelo, percibiendo el tenue rastro de chakra de tipo relámpago que aún permanecía en ella. Rastros de la aldea de la nube oculta, hace no más de 2 horas. Fueron muy cautelosos, usando una técnica secreta de tipo relámpago para ocultar sus movimientos. A su lado, un Jonin del clan Uchiha, Uchiha Hikaru, giró lentamente su Sharingan carmesí de 3 Tomoe y dijo con voz fría. Son entre 15 y 20 personas, todas élites. Su ruta de movimiento se extiende en abanico, como si buscaran algo o tendieran una trampa. Por otro lado, Sarutobi Sasuke, nota. No es el tercer Hokage, sino su padre, del clan Sarutobi, agregó. La distribución de la humedad en el aire es anormal. Puede haber una gran barrera de estilo agua o estilo rayo más adelante. Ninjas de diferentes clanes, basándose en sus límites de linaje o técnicas secretas, reconstruyeron rápidamente información fragmentada. Este era exactamente el efecto que Gen buscaba. Derribar las barreras de los clanes y obtener habilidades complementarias. Según la inteligencia y el análisis de pruebas, el objetivo enemigo probablemente sea el nodo de energía natural a 48 kilómetros de distancia. Xuan extendió un mapa sencillo y señaló un lugar marcado. El terreno allí es especial. Si logramos ocuparlo y establecer una barrera antirrayos a gran escala, podría constituir una disuasión estratégica en una amplia zona a su alrededor e interferir con el despliegue de nuestras tropas de seguimiento. Miró a todos y comenzó a dar órdenes, con un tono tranquilo pero con una autoridad incuestionable. Ahora, procedan según el plan preestablecido. Primer equipo, Sarutobi y Aburame, responsables del reconocimiento avanzado y la configuración antitrampas, centrándose en la comprobación de los mecanismos de liberación relámpago y liberación de agua. Segundo equipo, Uchiha y Ryuga, de una rama familiar pequeña, ocupan las posiciones elevadas en los flancos izquierdo y derecho, responsables de la vigilancia y el apoyo a larga distancia, utilizando el Sharingan y el Byakugan en coordinación para asegurar un campo de visión completo. Tercer equipo, Senju, Shimura y otros miembros del clan, avanzarán conmigo como fuerza principal. Asesor de Oshigakure, prepárense para activar las barreras de interferencia portátiles en cualquier momento para suprimir las comunicaciones de liberación relámpago del enemigo y el despliegue de barreras a gran escala. Las órdenes fueron claras y concisas, la división del trabajo fue razonable y se consideraron plenamente las fortalezas de cada miembro del equipo. Nadie puso objeciones, ni siquiera el orgulloso y arrogante Uchiha Hikaru, quien simplemente asintió en silencio y condujo a su escuadrón a desaparecer rápidamente en el bosque de la izquierda. Recuerden, dijo Xuan con voz grave antes de que el equipo partiera de nuevo, esta operación no es solo para expulsar a los invasores, sino también para poner a prueba nuestro trabajo en equipo. El desempeño de todos será registrado con precisión por los registradores acompañantes, que actúan como miembros neutrales del clan ninja, y se incluirá en las futuras evaluaciones de contribuciones. A la acción. El equipo, como si fuese un engranaje preciso, empezó a engranar y a funcionar. Media hora después, llegó una señal desde el frente, transmitida por el escuadrón Sarutobi usando una técnica especial de insectos. Se habían descubierto los puestos avanzados del enemigo y habían logrado sortear 3 trampas de rayos ocultas. La mirada de Xuan se agudizó, y el mapa del flujo de energía del área que se avecinaba se mostró claramente en su ojo de deducción. El enemigo está muy confiado. Los puestos de centinela parecen estar ocultos, pero en realidad, están bien ubicados por fuera y sueltos por dentro. La fuerza principal debería desplegarse en los nodos de energía. Uchiha, Hyuga, reporten lo que ven. En lo alto, a la izquierda, la voz de Uchiha Kaku llegó a través del chakra.
4 puestos de vigilancia, 2 al descubierto y 2 en las sombras, hay 12 personas confirmadas en el nodo, inscribiendo runas de barrera. Se desconoce la ubicación de otras 3, posiblemente patrullando el perímetro exterior. A la derecha, el Byakugan de la rama familiar Yuga tiene un campo de visión más amplio. Confirmado, 12 personas en el nodo y 3 patrullas han sido localizadas, en direcciones sureste, oeste y noreste respectivamente, aproximadamente a 1 kilómetro del nodo. No se han encontrado otras emboscadas. Excelente. Los labios de Xuan se curvaron en una leve sonrisa. Ha llegado la oportunidad. Avisen al primer escuadrón para que eliminen silenciosamente el puesto de centinela. Segundo escuadrón, fijen la mira en esos 3 ninjas que patrullan y ataquen simultáneamente, asegurándose de matarlos de un solo golpe antes de que den la alarma. Tercer escuadrón, síganme directo al nodo de energía y elimínenlos antes de que su barrera se complete. La orden se ejecutó con rapidez. En la oscuridad, apenas se oía ningún sonido, solo tenues fluctuaciones de chakra. 4 puestos de centinela y 3 ninjas de patrulla fueron eliminados en un instante gracias a la precisa coordinación de las fuerzas mixtas de Konoha. Acción. Xuanji tomó la delantera, su figura se disparó como un rayo, dirigiéndose directamente al claro en lo profundo de la selva que emitía tenuemente las fluctuaciones de la liberación de rayos. El poderoso físico y chakra del clan Senju le otorgaban una velocidad asombrosa, con los ninjas del clan Shimura pisándole los talones, usando la liberación de viento para acelerar e interrumpir el flujo de aire. Noveko en campo abierto, 12 ninjas de la aldea de las nubes tallaban intrincadas runas alrededor de una enorme roca que brillaba con relámpagos. El líder era un jonin corpulento con una cicatriz en el rostro. Ataque enemigo. El ninja con cicatrices reaccionó rápidamente, gritando en cuanto Xuan y los demás salieron corriendo, formando rápidamente sellos con las manos. Liberación relámpago. Pilar relámpago. Un grueso rayo surgió de su mano y se disparó hacia Xuan, que estaba cargando al frente. Demasiado lento. El ojo deductivo de Xuan ya había predicho sus movimientos y la trayectoria del rayo. Su cuerpo se deslizó hacia un lado en un arco increíblemente pequeño, esquivando por poco el rayo. Al mismo tiempo, golpeó el suelo con las manos. Liberación de la tierra. Gran río de la tierra. ¡Bum! El suelo bajo los pies de Yunjin se ablandó y se movió al instante, revolviéndose como un aluvión de lodo, alterando su formación y sus sellos manuales. Liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. La voz del núcleo de fuego Uchiha resonó desde el flanco, mientras un vasto y abrasador mar de fuego se extendía, combinándose con las corrientes de tierra para formar un ataque conjunto. Bola de insectos. Liberación de viento. Gran avance. Técnica secreta. Técnica corporal para el desorden mental. Otros ninjas de Konoha mostraron sus habilidades únicas. El enjambre de insectos del clan Aburame oscureció su visión, el liberación del viento de Shimura intensificó el fuego y la técnica secreta del clan Yamanaka perturbó sus mentes, aunque los ninjas de la aldea de la nube eran bastante fuertes individualmente, el ataque bien preparado y coordinado de las fuerzas mixtas de Konoha los puso instantáneamente a la defensiva. Sus ataques de liberación del rayo eran a menudo anticipados y esquivados o defendidos, y sus formaciones eran destrozadas por diversos ninjutsu complejos. Xuan no usaba ningún ninjutsu destructivo a gran escala. Su figura se movía con rapidez por el campo de batalla, interrumpiendo con precisión los cruciales sellos manuales del oponente con cada movimiento, o usando hábilmente las técnicas de liberación tierra y liberación agua para restringir sus movimientos, creando oportunidades para que sus compañeros asestaran el golpe final. Su ojo de deducción lo hacía parecer un jugador de ajedrez en el campo de batalla, siempre capaz de colocar las piezas más adecuadas en las posiciones más adecuadas. La batalla terminó rápidamente. Los 12 soldados de élite de la aldea de la nube, incluido el ninja de la cicatriz, fueron sometidos en apenas unos minutos, 6 murieron y 6 fueron capturados, incluido el ninja de la cicatriz, gravemente herido. Un recuento del campo de batalla reveló que solo 3 miembros del bando de Konoha sufrieron heridas leves. Xuan se paró frente a la enorme roca infundida por rayos, observando las runas de barrera a medio terminar, y les dijo a Uchiha Kaku y Sarutobi Sasuke a su lado. Miren, este es el poder de los sistemas y la cooperación. La valentía individual es importante, pero poner a las personas adecuadas en los puestos adecuados y lograr una sinergia mayor que la suma de sus partes es la clave para ganar guerras. Uchiha Kakuzu observó a sus bien coordinados camaradas de diferentes clanes en el campo de batalla, y luego al jonin de la aldea de la nube capturado.
Guardó silencio un momento, inusualmente sin refutar, simplemente resopló. En efecto, más eficiente que luchar solo. En sus ojos carmesí iluminados por el Sharingan, además de arrogancia, había un atisbo de contemplación. Sarutobi Sasuke sonrió y dijo: el mando del señor Yuan es decisivo, su inteligencia es precisa y su despliegue es hábil. Lo admiro. Si este método se puede implementar en toda Konoha, sin duda tendrá un futuro brillante. Poco después, el registrador que lo acompañaba le presentó a Xuan un informe detallado de la batalla y una lista preliminar de contribuciones. Registraba con claridad el desempeño específico de cada escuadrón y cada ninja en diversos aspectos, como reconocimiento, incursiones, combate frontal, control y apoyo. Xuan lo miró y asintió. Envía los resultados de esta batalla, junto con este borrador inicial de la evaluación de contribuciones, a la aldea lo antes posible. Que todos vean que lo que trajimos a Konoha no fue solo un ideal, sino una verdadera victoria y un sistema de evaluación eficaz. Él levantó la vista, mirando en dirección a la Tierra del Rayo, sus ojos profundos y pensativos. Esto es solo el comienzo. Las fuerzas mixtas de Konoha usarán victoria tras victoria para anunciar a todo el mundo ninja que ha llegado una nueva era. Las llamas de la guerra han servido como prueba de fuego, y la verdadera naturaleza del sistema de Konoha comienza a brillar. Por primera vez, la luz del sistema de Konoha ha brillado con fuerza en el campo de batalla. Este informe de batalla y lista de evaluación sin duda despertarán nuevas inquietudes en la aldea de Konoha, como una piedra arrojada a un lago en calma. Aldea de Konoha, centro de mando temporal. Cuando se entregó el informe de la gran victoria en la frontera, junto con el borrador inicial de una evaluación detallada de la contribución, la conmoción que causó superó con creces las expectativas de Senju General Hashirama. Senju acarició el informe de batalla, que decía: 0 bajas, solo 3 heridas leves, aniquilación total / captura de un escuadrón de élite de 16 hombres de la aldea de la nube. Una sonrisa de alivio y orgullo se dibujó en su rostro. Excelente. Gen lo logró. Sabía que su método funcionaría. Miró a Tobirama Senju, sentado frente a él con expresión sombría. Tobirama, mira, los ninjas de diferentes clanes, bajo su mando, cooperan a la perfección. Así debería ser Konoha. Tobirama Senju revisó cuidadosamente la lista de evaluación de contribuciones. Sus ojos plateados brillaban intensamente. La eficiencia es realmente asombrosa. El elemento fuego de los Uchiha combinado con el elemento tierra de Sarutobi, la técnica insecto del clan Aburame para oscurecer la visión y crear interferencias, y el elemento viento de Shimura para amplificar el fuego, la planificación táctica fue precisa y se maximizó el uso de recursos. Hermano, este sistema de evaluación de contribuciones propuesto por Gen, aunque aparentemente engorroso, cuantificaba claramente el valor de cada participante en esta batalla. Esto es crucial para establecer recompensas y castigos claros después de la batalla y para elevar la moral. Debía admitir que el sistema de Gen demostraba una vitalidad notable en el campo de batalla. La cámara secreta central del territorio del clan Uchiha. Madara Uchiha miró la carta secreta enviada personalmente por Uchiha Hikaru, con su Mangekyo Sharingan carmesí entrecerrándose ligeramente. La carta ofrecía una evaluación objetiva de las habilidades de mando de Senju-gen, destacando especialmente la abrumadora ventaja que le proporcionaban sus tácticas predictivas y su eficiente coordinación. ¿Se puede alcanzar este nivel simplemente mediante sistemas y trabajo en equipo?, murmuró Madara para sí mismo, golpeando inconscientemente la mesa con los dedos. Admiraba el poder y reconocía el poder demostrado en esta batalla. Pero aún sentía una profunda resistencia a aceptar plenamente que la gloria de los Uchiha se sometiera a un supuesto sistema justo. Sin embargo, la carta del núcleo de fuego también mencionaba que los miembros Uchiha recibieron altas calificaciones por su reconocimiento y avances tácticos durante esta operación, gracias a las perspicaces observaciones del Sharingan. Esto significaba que los Uchiha no carecían de ventajas bajo el nuevo sistema. Esperemos y veamos por ahora, decidió finalmente Madara. Gen había obtenido una victoria clara y contundente, ganando tiempo para seguir demostrando sus ideas. La mansión Daimyo de la Tierra del Fuego. Konoe Fumimaro presentó el informe de batalla al Daimyo y explicó en detalle cómo funciona el sistema de evaluación de contribuciones y su papel potencial para estabilizar Konoha y motivar a los ninjas a servir al país. El Daimyo agitó suavemente su abanico plegable con una expresión de satisfacción en el rostro. ¿Ah, sí? ¿Una gran victoria, y casi ileso? Este Senju-gen es realmente muy capaz.
El método que propuso suena más tranquilizador que simplemente confiar en los caprichos de un individuo poderoso. Fumimaro, ¿qué opinas? Konoe Fumimaro hizo una reverencia y dijo: Su Alteza es sabia. Esta batalla no solo demostró la fuerza militar de Konoha, sino que también presentó un modelo poderoso que puede replicarse y mantenerse. Si Konoha realmente logra desarrollarse a esta manera, sin duda se convertirá en la espada más afilada y el escudo más fuerte de Su Alteza. Quizás podamos ofrecer un apoyo más ilimitado a las ideas institucionales propuestas por Lord Gen. Las reacciones de las familias más pequeñas y las facciones neutrales fueron aún más entusiastas. Los informes de batalla y las listas de evaluación demostraron que, incluso sin linajes de primer nivel como los Senju o los Uchiha, si uno tenía la capacidad y estaba dispuesto a trabajar duro, podía obtener reconocimiento y recompensas bajo el nuevo sistema. Esto les brindó una esperanza sin precedentes y un sentido de pertenencia. En poco tiempo, los representantes de las familias que solicitaban unirse al desarrollo de Konoha e indagaban sobre los detalles del sistema prácticamente desbordaron el umbral del área de recepción temporal. Sin embargo, incluso bajo la luz, las sombras se retorcían. En las profundidades de la aldea de las estrellas, en una sala de interrogatorio sellada por múltiples barreras. El ninja de Kumogakure capturado, con el rostro marcado, finalmente recuperó la conciencia tras someterse a un estricto sellado y tratamiento médico. Senju-gen dirigió personalmente el interrogatorio, mientras Nonou tomaba notas. Xuan no lo torturó. Simplemente lo miró con calma, mientras su ojo de deducción observaba en silencio cada fluctuación de su chakra. Además de establecer los nodos de barrera, ¿para qué más te infiltraste en el país del fuego? ¿Cuáles son los planes específicos de la aldea de la nube oculta para el establecimiento de Konoha? Al principio, el hombre de la cicatriz intentó ser duro, pero bajo la mirada omnisciente de Gena y la aplicación precisa de drogas por parte de Nono que amplificaron su dolor y agotamiento, sus defensas psicológicas comenzaron a desmoronarse. Y fue alguien que proporcionó información y jadeó, con la mirada algo desenfocada, dijeron y que su organización y no es monolítica y especialmente y que hay brechas explotables y entre los Uchiha y los Senju y que si aplicamos presión y podríamos y la mirada de Xuan se agudizó. ¿Quién proporcionó la información? ¿Cuál es su identidad? 8novel.com No y no lo sé y su información de contacto es muy reservada y solo sé que la otra parte se hace llamar Ishiaoi dijo Scarface con dificultad. ¿Akatsuki? La mente de Xuan daba vueltas. A estas alturas, Nagato quizá ni siquiera hubiera nacido. ¿Era un nombre que usaba Zetsu Negro? ¿O provenía de alguna otra fuerza oculta? En ese momento ocurrió algo inesperado. El ninja de la cara marcada se convulsionó violentamente, como si innumerables hilos negros se retorcieran bajo su piel. Sus ojos se oscurecieron al instante y emitió un rugido inhumano. Un aura fría y destructiva de chakra estalló de repente. Sello. Xuan reaccionó con gran rapidez, formando un sello al instante. Las runas de sellado que ya estaban colocadas por la habitación brillaron con fuerza, envolviendo al hombre de la cicatriz como cadenas. Nono inmediatamente realizó su movimiento, disparando varias agujas plateadas impregnadas de sedantes a los puntos de acupuntura del oponente. Sin embargo, el chakra negro era inusualmente violento, e incluso mostró una leve tendencia a romper el sello. Como era de esperar, tenían un plan B. Los ojos de Xuan estaban helados mientras expulsaba una gota de sangre roja brillante de la yema del dedo, dibujando una compleja runa en el aire. Sello sellador del mal, suprimir. Una runa carmesí, que contenía su poderosa energía espiritual y chakra de liberación yang, fue grabada en la frente de Scarface, conectándose con las técnicas de sellado circundantes. El violento chakra negro silbó como si se quemara, y finalmente fue reprimido por la fuerza en su cuerpo. Scarface perdió por completo su fuerza vital, y su cuerpo se marchitó y carbonizó rápidamente. La sala de interrogatorios volvió a la calma, pero la atmósfera estaba inusualmente pesada. Mi señor, esto es, Nono todavía estaba conmocionado. Una marca de maldición extremadamente cruel, generalmente latente, se activará cuando el huésped sufra una crisis nerviosa o toque una palabra clave específica, con el objetivo de silenciar a los testigos y destruir las pruebas. Xuan miró el cadáver carbonizado con el ceño fruncido. Xiao, parece que las ratas que se esconden en las sombras son más astutas y despiadadas de lo que imaginábamos. Había esperado obtener más información sobre amenazas externas y espías internos a través del interrogatorio, pero la otra parte estaba un paso adelante y cortó las pistas directamente. Límpialo.
Los eventos de hoy son de alto secreto, ordenó Xuan, dándose la vuelta y saliendo de la sala de interrogatorios. La luz del sol volvió a iluminarlo, pero no pudo disipar el frío que sentía en el corazón. La crisis externa de Konoha se había evitado temporalmente, y su marco institucional había obtenido un respiro gracias a sus logros militares, pero la mano oscura, oculta en las sombras de la historia, ya había extendido sus tentáculos. Explotar conflictos internos, proporcionar información, instigar conflictos, una táctica tan familiar. Xuan miró al cielo azul, mientras innumerables posibilidades para el futuro se entrelazaban y colisionaban en su ojo deductivo. Sin embargo, subestimas una cosa. Tras haber resistido la prueba de la guerra y la iluminación de sus instituciones, Konoha ya no se desintegra tan fácilmente desde dentro. Este juego apenas ha entrado en su etapa intermedia. Bajo el brillante futuro de Konoha, ya han surgido arrecifes ocultos. Senjugen sabe que debe acelerar el paso para que la renacida Konoha sea verdaderamente indestructible antes de que las sombras la envuelvan por completo. Aldea de Konoha, cámara temporal del Consejo. La atmósfera era aún más sombría que antes, con una presión invisible impregnando el aire. La noticia de la gran victoria en la frontera, traída por Senjugen, y la detallada lista de contribuciones fueron como una piedra arrojada a un estanque ya turbulento. Los partidarios estaban rebosantes de alegría, convencidos de haber encontrado el rumbo para el futuro de Konoha. Mientras que los oponentes, especialmente los representantes de las antiguas fuerzas, sentían una amenaza sin precedentes. 0 bajas. Probablemente sea una exageración. Dijo con sarcasmo un anciano de cierta antigua familia noble, acariciándose la barba y con los ojos brillantes. ¿Quién no sabe que la situación en el campo de batalla cambia en un instante? Un simple informe se puede escribir como se quiera, ¿verdad? Además, cuantificar los nobles logros de los ninjas con estas cifras y objetos, ¿qué clase de sistema es este? Es simplemente una profanación del espíritu ninja. Así es. Otro Jonin de mediana edad, representando los intereses de un clan ninja tradicional, dio un puñetazo en la mesa. Su clan se basaba en una tradición única de taijutsu. ¿Puntos de contribución? ¿Calificaciones de misión? ¿Significa eso que clanes como el nuestro, que no son buenos en ninjutsu ni genjutsu, pero se especializan en taijutsu, siempre serán inferiores? Este sistema está claramente hecho a medida para ciertas personas, excluyéndonos a nosotros, los viejos inflexibles. Surgieron preguntas una tras otra, centradas principalmente en la autenticidad de los resultados de las batallas, la imparcialidad del sistema de evaluación de contribuciones, que, de hecho, afectaba a intereses creados, y la preocupación por el excesivo poder personal de Senju General. Esta vez, Konoe Fumimaro no intentó suavizar las cosas de inmediato, sino que observó con los ojos entrecerrados las reacciones de todos, especialmente las de Senju Hashirama y Uchiha Madara. Hashirama Senju frunció el ceño, intentando explicar con sinceridad. Caballeros, creo que el informe de batalla de Gen es absolutamente cierto. En cuanto a la evaluación de las contribuciones, es para garantizar que cada ninja que derramó sangre y sudor por Konoha reciba un trato justo, justicia. La gélida voz de Madara Uchiha lo interrumpió. Su Mangekyo Sharingan arrasó con los ancianos que más gritaban, y finalmente se fijó en Gen Senju. Hashirama, tu ingenuidad a veces es realmente exasperante. La verdadera justicia solo existe en la balanza del poder. Aunque no se oponía directamente al sistema de Gen, su parcialidad era evidente. No confiaba en ese complejo conjunto de reglas y tenía más fe en su propio poder y en el del clan Uchiha. Ante el abrumador interrogatorio, Senjugen permaneció en silencio hasta que el ruido disminuyó ligeramente, momento en el que se levantó lentamente. No liberó ningún chakra poderoso, pero su serenidad, perfeccionada mediante innumerables simulaciones y batallas, provocó que la sala del consejo se quedara en silencio involuntariamente. Cuestionando los resultados, la voz de Xuan no era fuerte, pero llegó claramente a oídos de todos. Los 6 ninjas capturados de la aldea de la Nupe se encuentran retenidos dentro de la barrera exterior de la aldea y pueden ser interrogados y verificados en cualquier momento. En cuanto a los caídos, sus restos y pertenencias han sido transportados de vuelta y entregados a sus respectivos clanes para su confirmación. Si alguien no lo cree, puede ir a comprobarlo ahora mismo. Su mirada recorrió a los ancianos que gritaban, con ojos serenos pero penetrantes. Si se confirma que falsifiqué mis logros en batalla, yo, el místico de las 1000 manos, estoy dispuesto a suicidarme para expiar mis pecados. Pero si la verificación es cierta.
Hizo una pausa, y su tono se volvió repentinamente frío. Sus palabras son un insulto a los soldados que lucharon en el frente y una destrucción de la unidad de Konoha. Según el artículo 17 de mi borrador de las regulaciones de control temporal de Konoha, deberían ser procesados por difamación y privados de su derecho a participar en las deliberaciones y la asignación de recursos durante un período determinado. Los rostros de los ancianos palidecieron al instante. Abrieron la boca, pero no se atrevieron a emitir sonido alguno. No esperaban que Xuan fuera tan enérgico, usando directamente las leyes como arma. Entonces, Xuan miró al Jonin del clan Taijutsu. En cuanto a lo que dijiste sobre que el Taijutsu está en desventaja en las evaluaciones de contribución, se giró hacia la grabadora a su lado. Lee el resumen de la evaluación de contribución para el miembro del clan Akimichi, Choza, durante esta operación. El registrador abrió inmediatamente el pergamino y anunció en voz alta. Akimichi Choza, durante la fase de asalto frontal, utilizó la técnica de expansión y el bombardero humano para romper con fuerza la formación defensiva de 3 hombres del enemigo, creando una excelente oportunidad para la posterior cobertura del elemento fuego. Está clasificado como un avance clave y recibe una calificación de nivel A y los puntos de contribución correspondientes. También tuvo un desempeño sobresaliente al restringir el movimiento de los ninjas enemigos del elemento rayo. No sé si. Después de que el registrador terminó de leer, Xuan miró al Jonin de Taijutsu. La evaluación de la contribución evalúa el efecto y el valor. No simplemente el tipo de límite de linaje o técnica. Cualquier habilidad, siempre que desempeñe un papel irreemplazable en el trabajo en equipo, puede obtener una puntuación alta. Si el taijutsu de los nobles es realmente formidable, ¿por qué temen demostrar su valía dentro de las reglas? ¿O es que los nobles simplemente están acostumbrados a la antigua forma de adquirir recursos mediante la antigüedad y las conexiones, y temen la verdadera competencia justa? El Jonin de Taijutsu se sonrojó y tartamudeó, incapaz de hablar. Xuan finalmente observó toda la sala con una mirada firme y poderosa. El objetivo de este sistema no es privar a nadie de su poder, sino crear un marco que permita a todos, independientemente de su origen o capacidad, obtener reconocimiento a través de su propio esfuerzo y contribución. Puede que no sea perfecto y necesite mejoras continuas, pero esto no es en absoluto motivo para tirar al bebé junto con el agua sucia ni para conformarse. Respiró hondo y anunció su decisión final. Dado que las amenazas externas aún no se han eliminado y las opiniones internas están divididas, para asegurar el progreso sin problemas de la construcción de Konoha, propongo esto en nombre de la Sombra Estelar y del comandante supremo de esta operación fronteriza, y Lord Ashirama ya ha dado su aprobación preliminar. Con efecto inmediato, se establecerá un comité provisional de coordinación de Konoha para coordinar la construcción, la defensa y los asuntos diplomáticos de la aldea antes de que se establezcan la constitución formal y el órgano de gobierno de Konoha. El comité estará compuesto por representantes de cada familia fundadora, ninjas meritorios y enviados especiales del País del Fuego. Todas las decisiones importantes serán debatidas por el comité y se implementará un sistema de voto mayoritario a modo de prueba. Al mismo tiempo, se establecerá formalmente una oficina preparatoria para el Departamento de Inspección de Konoha. Cada clan recomendará a jonin honestos y desinteresados, e invitará a figuras neutrales y respetadas, como el anciano monje y la sacerdotisa. Serán responsables de supervisar el funcionamiento del comité y la implementación del sistema de evaluación de contribuciones, y tendrán derecho a investigar infracciones y a formular recomendaciones de destitución. Esta es una medida extraordinaria para tiempos extraordinarios. Si hay alguna objeción, se pueden presentar mociones en el marco del comité. Pero fuera de esto, cualquier intento de obstruir el desarrollo de Konoha o socavar la unidad interna por medios no procedimentales, la voz de Xuan era firme, con una incuestionable mano de hierro será considerado una traición a Konoha en su conjunto y será tratado conjuntamente por la oficina preparatoria del Departamento de Inspección y la ANDU, y castigado severamente sin excepción. La sala del consejo quedó en completo silencio. El general Senjuno recurrió a la fuerza pura para reprimir la disidencia. En cambio, utilizó sus probados logros militares, su meticulosa lógica y su incipiente base legal, junto con el apoyo de Ashirama, para implementar por la fuerza la forma rudimentaria del sistema. Incorporó las voces disidentes a los procedimientos y dotó a la recién establecida organización de mano de hierro para la ejecución. Madara Uchiha miró fijamente a Gen, con una compleja emoción reflejada en sus ojos. Detestaba las restricciones, pero debía admitir que los métodos de Gen eran, sin duda, más adecuados para este mundo cruel que el puro idealismo de Ashirama.
No objetó, aceptando tácitamente la creación del comité. Después de sopesar los pros y los contras, Konoe Fumimaro finalmente expresó un apoyo limitado en nombre de la prefectura Daimyo. El antiguo orden está siendo forzado a romperse, y un nuevo marco se está construyendo con esmero, su primera piedra angular, en medio de la controversia y un gobierno férreo. Konoha, como un retoño, sigue creciendo hacia un futuro incierto, entre el sol y la lluvia, el apoyo y la oposición. Senjugen sabe que los verdaderos desafíos quizá apenas hayan comenzado. Los enemigos que acechan en las sombras no se quedarán de brazos cruzados mientras observan el surgimiento de una Konoha unida y poderosa. La creación del Comité de Coordinación Provisional de Konoha marcó un hito, trayendo temporalmente las caóticas disputas al ámbito de los procedimientos. Aunque aún persistían algunas tensiones subyacentes, al menos superficialmente, la construcción de la aldea se aceleró a un ritmo visible. Con el respaldo de la victoria fronteriza, el sistema de evaluación de contribuciones comenzó a implementarse en varios equipos de misión regular. Si bien aún existían voces disidentes, la mejora en la eficiencia fue innegable. Con Senjugen presidiendo el comité, sus ojos deductivos funcionaban como una sofisticada unidad central de procesamiento, gestionando cantidades ingentes de información. Asignación de recursos, despliegue de personal, planificación de fortificaciones defensivas y correspondencia oficial con el País del Fuego, adaptó el eficiente modelo de gestión de Oshigakure a Konoha, demostrando una admirable perspicacia política y capacidad administrativa. Ashirama utilizó su prestigio para mediar entre las distintas facciones, mientras que Tobirama, con su meticulosa mente, se encargó de traducir las numerosas ideas de Gen en detalles prácticos y controlar las técnicas prohibidas. Sin embargo, la indiferencia de Madara Uchiha se hacía cada vez más evidente. Rara vez asistía a las reuniones del comité, y a menudo enviaba a Uchiha y Gambana como su representante. Él mismo solía abandonar la aldea solo, sin que se supiera dónde estaba. Gen podía intuir, por deducción, que la parte distante e inquieta del chakra de Madara, perteneciente a Indra, se estaba fortaleciendo. Los susurros de Zetsu Negro probablemente nunca habían cesado. Ese día, Gen estaba revisando un nuevo lote de solicitudes de familias pequeñas para unirse a Konoha cuando se escuchó un suave golpe desde afuera de la puerta. Ingresar. El recién llegado era Uchiha Kagami. Este joven poseedor de una serenidad y una visión amplia, a diferencia de la mayoría de los Uchiha, había tenido un desempeño excepcional en las operaciones fronterizas y ahora había sido ascendido por Yuan para encargarse de la integración y el análisis de inteligencia. En ese momento, su expresión era solemne y sostenía un pergamino encriptado. Señor Yuan, hay un descubrimiento importante, dijo Jin en voz baja mientras instalaba rápidamente una sencilla barrera insonorizada. Se trata del Akatsuki mencionado durante la anterior invasión de la aldea de las nubes. La mirada de Xuan se agudizó y dejó la lista en su mano. Habla. Me ordenaron revisar toda la información inusual relacionada con raíz de los últimos años, o que es inclasificable. Combinando el análisis del chakra residual en las pertenencias personales de los ninjas capturados de la aldea de la nube y la reciente vigilancia del perímetro de la aldea, he descubierto algunos rastros inusuales. Kagami presentó el pergamino. Existe una técnica de sigilo de liberación de la tierra extremadamente sutil cuya naturaleza de chakra es similar a la de los restos de los Tsuchigumo, un clan del período de los reinos combatientes que resucitó y es experto en la manipulación de la tierra y las sombras, pero es aún más siniestra y misteriosa. Parecen haber hecho breves paradas en varias zonas sensibles de la aldea, como si estuvieran dibujando mapas, o quizás enterrando algo. Xuan tomó el pergamino, y sus ojos de deducción se activaron al instante mientras analizaba los diagramas de chakra residual y las simulaciones de trayectoria registradas en él. De hecho, compartía una ligera similitud con el chakra negro dentro del cuerpo de Scarface que había desencadenado la autodestrucción, pero era mucho más hábil para la ocultación. La araña de tierra, reflexionó Xuan. Esta familia había desaparecido hacía tiempo de los registros históricos. ¿Alguien está usando su nombre, o de hecho hay restos manipulados? Aún es incierto. Pero lo más importante, Kagami respiró hondo. Usé la visión dinámica del Sharingan para recordar la noche de hace 3 días, en el reflejo de un charco en un punto ciego al borde del bosque de la muerte. Capté una figura borrosa con ropa de fondo negro y patrones de nubes rojas. Aunque solo fue un reflejo fugaz, y la otra parte inmediatamente usó alguna técnica para alterar la información restante, ese patrón coincide perfectamente con el símbolo de Akatsuki descrito por los prisioneros de la aldea de las nubes. Fondo negro con nubes rojas.
Es cierto. Aunque la historia es mucho más temprana que la original, Zetsunegro se adelantó a la idea. Los dedos de Xuan tamborileaban suavemente sobre la mesa. La participación personal de Zetsunegro, o su manipulación de marionetas, operando bajo el nombre de Akatsuki, significaba una escalada en sus acciones. Ya no se conformaba con la instigación tras bambalinas, sino que comenzaba a intentar establecer una fuerza externa directa y controlable para ejercer presión. Nof. Están dibujando mapas y estableciendo formaciones secretas y su propósito probablemente no sea solo el reconocimiento. Un destello frío brilló en los ojos de Xuan. Es muy probable que se estén preparando para una posterior infiltración, sabotaje o incluso colusión interna y externa. Una buena táctica. Usar a Yunjin para ejercer presión directa mientras preparan sus piezas en secreto. Señor Yuan, ¿deberíamos avisar de inmediato a la División Oscura para que inicie una cacería humana de gran escala? Preguntó Jin. No, eso los alertaría. Xuan negó con la cabeza. El enemigo es experto en ocultarse. Una operación a gran escala podría no pillarlos con las manos en la masa, pero los alertaría y les haría cambiar de estrategia. Como les gusta mantenerse en la sombra, los esperaremos aún más escondidos. Miró a Kagami con una mirada de aprobación y una profunda responsabilidad. Kagami, hiciste un gran trabajo. Tu meticulosidad y la habilidad de tu Sharingan fueron fundamentales. Atribuiré este logro a tu evaluación. Un destello de emoción cruzó el rostro de Jin, pero rápidamente recuperó la compostura. Este es mi deber. De ahora en adelante, te separarás de tu grupo original y serás directamente responsable ante mí, dijo Xuan con solemnidad. Te otorgaré la autoridad para asignar algunos recursos Ambu. Liderarás la formación de un equipo de investigación secreto, con el nombre Enclave Espejo. Tu misión es única. Usar tu Sharingan y tus habilidades de análisis de inteligencia para rastrear a Akatsuki y a estos misteriosos ninjas de la liberación de la Tierra. Recuerda, prioriza la recopilación de información, aclara su estructura organizativa, número de personal y objetivo final. No actúes a menos que sea absolutamente necesario. Sí, señor Yuan. Jin se arrodilló y aceptó la orden con voz grave. Comprendió que esta misión era crucial y extremadamente peligrosa. Tras la partida de Espejo, Gen caminó solo hacia la ventana, contemplando cómo la aldea de Konoha iba tomando fiebre. Niños de diferentes clanes corrían y jugaban juntos por las calles, y gritos de unidad resonaban desde los campos de entrenamiento. Bajo esta escena floreciente, una sombra invisible se colaba. Zetsunegro, Akatsuki, ¿por fin ha perdido los estribos?, murmuró Xuan para sí mismo. ¿Pretendes usar la presión externa y la sospecha interna para llevar a Madara al extremo y acelerar la implementación del plan Ojo de la Luna? Abrió la palma de la mano y una brizna de chakra se arremolinó alrededor de las yemas de sus dedos, evolucionando en runas complejas. Desafortunadamente, subestimaste el poder de un sistema para unir los corazones de las personas, y también subestimaste, a mí, la variable. ¿Quieres hacerme jugarretas sucias? Te mostraré lo que es una trampa. Con un pensamiento, una orden invisible se transmitió a la distancia mediante una fluctuación específica de chakra. Era hora de que los astrónomos, una unidad especial entrenada en secreto por la aldea estelar oculta y especializada en guerra antisubmarina y detección de barreras, actuaran. El segundo choque entre la luz y la sombra se desarrolla silenciosamente en un rincón desconocido para todos. Y Uchiha Kagami, el peón que Gen ha lanzado a la niebla, se convertirá en el primer espejo que iluminará las sombras.